El sistema natural empezó fuerte, pero la marina finalmente alcanzó su punto máximo 451, 464. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 451 Marineford, cuartel general de la Marina. Se anunció oficialmente la noticia de la ejecución pública. Esto destrozó por completo la atmósfera, hasta entonces relativamente pacífica, de Marineford, convirtiendo todo el cuartel general en una máquina de guerra repentinamente activada y operando a plena capacidad. Las fuerzas convergieron en Marineford a una escala y velocidad sin precedentes. En primer lugar, se reunió la máxima potencia de combate de la Marina. Además de Tian Kugen, que ya se encontraba en el cuartel general, si participaría directamente en la batalla aún no se había confirmado oficialmente. Akainu Sakazuki, Aokiji Kuzan y Kizaru Borsalino fueron llamados a tomar el mando. Simultáneamente, la ejecución fue supervisada y dirigida personalmente por el padre Sengoku. Participaron los héroes de la Marina Puño de Hierro Garp y el exalmirante de la Marina Brazo Negro Zephyr. Más de la mitad de los oficiales de rango de vicealmirante del cuartel general de la Marina fueron reclutados de entre ellos. Innumerables élites de las ramas de la Marina de todo el mundo también estuvieron presentes. En un instante, al observar el puerto y la plaza de Marineford, todos los soldados estaban envueltos en un manto de justicia. Mientras tanto, el gobierno mundial emitió una orden obligatoria que exigía a todos los miembros de los 7 señores de la Guerra del Mar participar en la operación de defensa. Finalmente, el G-10 del Nuevo Mundo respondió al llamado, enviando a 3 combatientes clave. Ribó, Conejo Blanco. Tesoro, Emperador Dorado. Y Douglas Barrett, descendiente del demonio, a unirse a la batalla. Marineford, los aposentos familiares. La otrora vibrante zona era ahora un caos, mientras las familias militares se evacuaban con la ayuda de oficiales navales y soldados. En casa de Zef, su esposa ya había sido escoltada por su hijo, quien, también ataviado con un manto de justicia y ahora capitán de la Marina, se había marchado. Solo Zef permanecía en la sala vacía. Esperó. Pronto, una voz suave, como una campana, acompañada de pasos ligeros, resonó. Zef Sensei. La heroína de la justicia, Ribó, ha hecho su deslumbrante entrada. Antes de que terminara de hablar, Ribó, adoptando una pose, saltó justo frente a Zef, con el rostro radiante de una sonrisa inocente. Al ver a la aún adorable y siempre enérgica Ribó, Zephyr no pudo evitar sonreír, tomó su mano y la hizo girar suavemente un par de veces antes de acariciarle la cabecita con cariño. Maestro Zephyr, ¿cuánto tiempo sin verte? En ese momento, la voz de Gern resonó desde la puerta. Había estado allí un rato antes, con la capa de general de justicia, sin entrar en la casa, sino apoyado en el marco, con la mirada fija en Zephyr. Los brazos de Zephyr estaban intactos y aún conservaba su llamativo cabello corto y morado, pero solía llevar gafas de sol que le ocultaban parte de los ojos. Al ver a su discípulo más destacado, pero también el más complejo, la sonrisa de Zephyr se atenuó un poco, aunque no desapareció por completo. Bajó suavemente a Ribó, quien obedientemente tarareó en señal de asentimiento y corrió al sofá para sentarse en silencio, balanceando las piernas, con sus grandes ojos mirando alternativamente a Zephyr y a Gern. Zef caminó hacia Gern, deteniéndose a unos pasos. Su sonrisa se desvaneció y preguntó con voz firme. Esta vez y Gern. En esta ejecución pública orquestada por el gobierno mundial y llevada a cabo por Sengoku, ¿qué piensas hacer ahora? No preguntó qué harás, sino directamente. ¿Qué piensas hacer? Esta sutil diferencia reflejaba su profundo conocimiento de la verdadera naturaleza de Gern. Su discípulo nunca había sido un simple ejecutor pasivo ni un hombre que no hiciera nada en vano. Frente a su maestro, Gern no fingió nada y afirmó directamente. He ocupado el cargo de almirante y durante un tiempo. Zef, sin sorprenderse, simplemente expuso la realidad. El gobierno mundial no es tonto. No te permitirán ocupar el cargo de almirante de flota. Sabía perfectamente que el poder destructivo e incontrolable de Gern y su independencia representaban una amenaza significativa para los 5 en Medigeoise. En lugar de refutar el hecho, Gern cambió de tema y le devolvió la pregunta a Zephyr. Entonces, profesor Zephyr, además de mí, ¿quién de los 3 cree que es el candidato más probable? Como maestro de los 4 almirantes de la Marina, aunque su método de enseñanza era el más peculiar, Zephyr conocía muy bien las personalidades, habilidades e incluso los defectos ocultos de Sakazuki, Kuzan y Borsalino.
Borsalino, Zed negó levemente con la cabeza. Ese tipo, aunque siempre está holgazaneando y parece indiferente a todo, es precisamente ese tipo de persona la que, ante decisiones cruciales, resulta impredecible. Es demasiado inteligente, demasiado bueno para la autopreservación y difícil de controlar. Al gobierno mundial no le gustará un almirante de la flota impredecible. Ikuzani, suspiró Zef, con un tono cargado de pesar y decepción. Ni qué decir tiene. Ese tipo cada vez más vago, con sus ideales tambaleándose, ahora incluso se atreve a desobedecer órdenes directamente, entregándose a su propia justicia ardiente y a la confusión. Si llega a ser almirante de la flota, quizá pueda resistir el control del gobierno mundial, pero su indecisión y su forma de actuar, a menudo errática, por no hablar de su capacidad para impulsar cambios, probablemente ni siquiera le permitan controlar la marina internamente, lo que solo empeorará la situación. En ese momento, Zef sonrió con desdén. En cambio, Sakazuki es diferente. No es que sea tan bueno, pero, es demasiado fácil de desenmascarar. Zephyr suspiró. De los tres, es el más simple y de mente más pura. Al igual que su creencia en la justicia absoluta, es extremista, terco y ve las cosas en blanco y negro. Es del tipo que sigue un camino hasta el final, directo, inflexible y, en cierto modo, es un soldado nato, una máquina perfectamente obediente. Zephyr terminó, con un tono sarcástico que, sin embargo, revelaba la profunda consideración del gobierno mundial. Este tipo de personalidad, es exactamente lo que el gobierno mundial más desea, y es la más fácil de controlar. El candidato a almirante de flota. ¿Y yo qué? En cuanto a ti. Jajaja. Zefa miró a Hern y soltó una carcajada. Hern, esos 5 viejos bastardos del gobierno mundial prefieren que Sengoku se quede en ese puesto hasta que se muera, antes que dejarte subir. Al fin y al cabo, saben distinguir entre una muerte lenta y una muerte instantánea. Ni se te ocurra. La sonrisa de Zefa se desvaneció, y su tono se tornó serio. Así que vayamos al grano. No vendrías a ver a este viejo jubilado sin motivo, ¿verdad? Ya veo. Hern, al encontrarse con la mirada escrutadora de Zefa, dejó de andarse con rodeos y reveló directamente su verdadero propósito. Quiero a Ain. En el instante en que se pronunció el nombre de Ain, la expresión de Zefa se congeló, y su sonrisa se endureció. Comprendió la intención de Hern casi al instante. Sus ojos, ocultos tras las gafas de sol, se abrieron de golpe, y dio un paso al frente. Bastardo. Imposible. De ninguna manera permitiré que Ain te haga eso. Ni se te ocurra. Ante la furia de Zephyr, la expresión de Hern permaneció impasible, como si ya hubiera anticipado su reacción. Su voz se mantuvo serena. Zephyr-sensei, usted también sabe que, incluso después de que termine esta guerra total contra Barba Blanca, independientemente de la victoria o la derrota, mientras el almirante de flota Sengoku siga con vida, mientras el gobierno mundial tenga opciones, lo más probable es que él siga ostentando el cargo de almirante de flota, manteniendo así ese frágil equilibrio. Pero y la voz de Hern se detuvo un instante, su mirada se volvió extremadamente opresiva. Marineford no debería seguir existiendo. Estas palabras dejaron a Zephyr sin aliento. Hern continuó. Puedo renunciar al puesto de almirante de flota, incluso puedo seguir como almirante. Pero y quiero el verdadero poder de un almirante de flota. Quiero que el cuartel general de la Marina se traslade por completo al Nuevo Mundo. Justo delante de mis narices, G-10. Miró fijamente a Zephyr, con un tono que denotaba una resolución casi obsesiva. Un sistema militar completo, y sin embargo, con 2 centros de poder, 2 distritos administrativos. ¿Acaso no es una división de facto? ¿No es esto una traición al sistema naval unificado establecido por el almirante de flota Stelbone-Ski? En ese momento, la voz de Hern se elevó repentinamente. En resumen, esta guerra total es el escenario perfecto. Quiero llevar mi poder, mi voluntad, mi justicia al extremo ante la mirada del mundo entero. Los obligaré a elegir con logros indiscutibles y una gran capacidad de disuasión. Por lo tanto, para lograr este objetivo, necesito a Ain, la usuaria de la fruta del rebobinado que puede curar el tiempo y reparar heridas. Hern Reginald Sigma. Zef Sensei. Replicó Hern. Lo has dicho. Me lo has dicho. Mantener tus creencias durante toda la vida es algo admirable. ¿Verdad? Mantener las creencias hasta el final, así es. Nunca he olvidado mis creencias. La armada ha alcanzado su máximo esplendor. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación.
Livo permanecía sentada en el sofá, respirando casi imperceptiblemente, con sus grandes ojos fijos, nerviosos, en los dos hombres que se enfrentaban. Zephyr miraba fijamente a Hearn. Aunque siempre había conocido sus ambiciones, solo hasta el punto de aspirar a lo más alto, ahora comprendía la inmensa y escalofriante ambición del soldado de los mares occidentales al que una vez había admirado. No solo ansiaba el poder, sino también una completa remodelación de la estructura naval. Sobre todo porque aquello ya no era una petición, sino y una orden. Zephyr miró los ojos inquebrantables de Hearn, sabiendo que no podía doblegar la determinación de su discípulo. Suspiró profundamente, retrocedió un paso tambaleándose, inclinando la cabeza con impotencia hasta el suelo, para luego alzarla de nuevo y dirigirle a Hearn una mirada penetrante. «¿Sabes? Y si pierdes así?» Las palabras de Zephyr se apagaron, incapaz de continuar. Porque sabía que cualquier advertencia sería inútil contra aquella persona que ya lo tenía todo planeado. Finalmente, solo pudo agitar la mano con cansancio. «Olvídalo y soy un anciano jubilado, ya no puedo convencerte. Además, y nunca has sido de los que actúan sin estar seguros. En cuanto a Ain y ese chico tesoro, ya debería haber ido a establecer contacto, ¿no? Viniste esta vez y no para pedirme permiso, solo para informarme, ¿cierto?» Hearn no respondió ni sí ni no. El silencio fue la respuesta más clara. No intentó explicar ni prometer nada más, sino que respondió con un acto. Hearn sacó lentamente una botellita del bolsillo de la cintura, movió la muñeca y se la lanzó con precisión a Zefa. Zefa, instintivamente, la atrapó. La botella pesaba un poco, y la sensación familiar lo sobresaltó. Era su marca favorita. Hearn miró la mano de Zefa que sujetaba la botella, con voz tranquila. «Zef-sensei, desde cuando Roger me derrotó y caí al mar, hice un juramento. Yo, Hearn Reginald Sigma, jamás volveré a ser derrotado». Dicho esto, Hearn no se detuvo, dándose la vuelta con resolución, mientras el borde de su abrigo trazaba un arco en el aire. Ribó saltó del sofá, se despidió de Zef y corrió tras Hearn. Tras la partida de ambos, Zef apretó la botella con fuerza. Finalmente, desenroscó el tapón, echó la cabeza hacia atrás y bebió un largo trago. «Discípulo insensato, yo también creo en ti. Pero, me preocupas». En los días siguientes, la sombra de la guerra sobre Marineford se hizo cada vez más densa. Bajo la orden del gobierno mundial, los miembros de los 7 guerreros del mar llegaron uno tras otro. Entre ellos, Jimbe, el caballero del mar, no quería enfrentarse a los piratas de Barba Blanca, con quienes mantenía buenas relaciones, por lo que reiteró la postura de la isla Gyojin de no participar en conflictos humanos, negándose abiertamente a ser convocado y cooperando voluntariamente. Finalmente, fue despojado de su título y encarcelado. Bo Hancock, la emperatriz, si bien respondió públicamente a la convocatoria, en secreto llevó a Luffy, usando sus privilegios de Shichibukai como tapalera, para infiltrarse en la fuertemente fortificada Impel Down, dando así comienzo a la supuesta aventura submarina de Luffy. En ese momento, solo 3 Shichibukai habían llegado a Marineford para participar en la batalla. Don Quixote do Flamingo, Gekko Moria y Marshall D.Th., quien orquestó todo el incidente. Incluyendo a Hancock, cuya lealtad era incierta, solo 4 Shichibukai estaban presentes. Semejante escaso poderío militar era claramente insuficiente para cubrir las necesidades defensivas de Sengoku. Por ello, Hearn recibió una orden especial de traslado. Sengoku esperaba poder sustituir temporalmente a los 7 guerreros del mar en la escena de la ejecución. Marineford, en la calle, Hearn guiaba a Barret y Ripó hacia la sala de conferencias. «Parece que nuestro almirante de la flota, Sengoku, quiere que vaya a apoyarlo», dijo Hearn con voz monótona, sin mostrar ni alegría ni enfado. Hearn, Ripó, sentada sobre los hombros de Barret, balanceando las piernas, preguntó con curiosidad. «¿Hancock también estará en esa reunión?» «¿Ella?» Hearn soltó una risita. «Desde luego que no. Si estuviera aquí sentada tranquilamente, las cosas». Antes de que pudiera terminar de hablar, una figura con la cabeza gacha y prisas salió de repente de un pasillo lateral y chocó con fuerza contra el costado de Hearn. ¡Pum! ¡Ay! ¡Kobe! ¡Date prisa! Necesitamos ayudar a trasladar suministros allá, y gritó un sargento naval con coleta rubia, gafas de sol futuristas, camisa blanca y chaleco verde, mientras se acercaba trotando. Sin embargo, al ver a la persona con la que había chocado su inconfundible abrigo blanco de almirante y su rostro se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. Casi instintivamente, se irguió, saludó con todas sus fuerzas y gritó nervioso: «Y sargento naval el Mepo».
Salude al almirante Hearn. En ese instante, Kobe, que había caído al suelo, se puso en pie apresuradamente, sin siquiera molestarse en sacudirse el polvo, y saludó, con el rostro igualmente pálido. La mirada de Hearn se detuvo brevemente en ambos. Frunció el ceño, pero no los reprendió demasiado. Al fin y al cabo, esos dos Karami eran inútiles en ese momento. La próxima vez, tengan más cuidado. Dicho esto, ignoró a los dos individuos presas del pánico y, junto con Barrett y Rito, continuó hacia la sala de conferencias. Kobe y el Mepo mantuvieron sus saludos hasta que las tres figuras desaparecieron al final del pasillo, antes de bajar lentamente las manos e intercambiar una mirada. Uf. Menos mal. El Mepo dejó escapar un largo suspiro de alivio, y su rostro se iluminó con una emoción apenas contenida. Le dio una fuerte palmada en el hombro a Kobe, con la voz temblorosa de emoción. Oye, Kobe. ¿Viste eso? Es una leyenda viviente. El general Terremoto Hearn. Nunca pensé que estuviera en Marineford. Con este hombre al mando, sin duda ganaremos esta guerra. Sin embargo, en marcado contraste con él, Kobe no mostró el mismo fervor. En cambio, se frotó el hombro, que le dolía un poco por el golpe, y su rostro mostraba una calma inusual mientras intentaba encontrar su propia singularidad en sus pensamientos. Murmuró. También soy discípulo del vicealmirante Garp, debería haberme reconocido hace un momento, ¿no? ¿Qué estás pensando, Kobe? Al oír esto, el Mepo no pudo evitar poner los ojos en blanco, interrumpiendo su fantasía. Según tú, los discípulos del instructor jefe Zephyr están por toda la armada, incluyendo 4 almirantes. ¿Eso significa que el almirante Hearn los recuerda a todos? No, es diferente. Kobe negó con la cabeza, con un tono obstinadamente serio. El vicealmirante Garp tiene muy pocos discípulos. Que yo sepa, solo están el almirante Hearn, el almirante Kusan, y yo. Parecía querer usar esa tenue relación de compañero-discípulo para cortar la distancia entre él y aquella figura imponente. Oye. El Mepo se señaló a sí mismo con irritación. ¿Y yo qué? ¿Acaso no soy humano? ¿Acaso el señor Garp no me entrenó tan bien? Eres diferente, intentó replicar Kobe, pero el Mepo lo interrumpió. Vale, Kobe, deja de darte palmaditas en la espalda. Vamos, que aún no hemos terminado de trasladar los suministros. El Mepo lo apartó de un empujón. Kobe, empujado hacia adelante, permaneció absorto en sus pensamientos, apretando el puño con un brillo desafiante en los ojos mientras murmuraba para sí mismo, como animándose o quizás proponiendo una meta irrealizable. Ja. Creo que sin duda superaré al almirante Hearn en el futuro. Al fin y al cabo, mira, en su segundo año en la Marina, no era más que un soldado raso en una sucursal del West Blue. Y ahora soy sargento en el cuartel general de los Marines. Al oír las jactanciosas palabras de Kobe, que sonaban a sueño, el Mepo tropezó y casi cayó. Se giró, mirando a Kobe con la misma mirada de desdén que se le dedica a un idiota, negando con la cabeza con impotencia y apagando sin piedad su entusiasmo. Ja. Mi querido Kobe, lo has olvidado. ¿Qué hizo ese manitas de la sucursal del West Blue del que hablabas 3 años después de unirse a los Marines? El Mepo pronunció cada palabra con claridad, recitando aquella hazaña impresionante que había estremecido los mares. Él, personalmente derrotó a Shiki, el león dorado, en su apogeo. Me esforcé 200 veces más que los demás. Ja. La fría risa de El Mepo sacó a Kobe de su breve ensoñación. Kobe abrió la boca, pero al final no dijo nada. Solo el brillo de sus ojos se atenuó ligeramente mientras seguía en silencio los pasos de El Mepo. El bullicio de los preparativos que provenía del final de la calle pareció recordarle que lo que más importaba en ese momento era sobrevivir, no aquellas ambiciones inalcanzables. Dentro de la sala de reuniones reservada para los 7 guerreros del mar, los tensos pero ordenados preparativos del exterior contrastaban enormemente. Solo 3 vicecomandantes del cuartel general de la Armada se encargaban de la recepción y la coordinación. Alrededor de la mesa redonda, los 3 guerreros convocados adoptaban diversas posturas. El demonio celestial, Don Quixote do Flamingo, se sentó con aire despreocupado sobre la mesa, y su característica sonrisa malévola rompió el silencio. Lamentablemente, sus palabras no eran una pregunta. En cambio, se dirigió primero a Gecko Moria, diciendo con sorna. Fooro, Moria. Oí que te dio una paliza ese mocoso de los sombrero de paja de Leas Blue. Eso es, una vergüenza para los 7 guerreros del mar.
Antes de que Moría, con el rostro sombrío, pudiera responder, dirigió la mirada al hinchado y sonriente Barba Negra Marshall de TH. ¿Y tú, TH, Foo? Has hecho algo realmente extraordinario. Primero traicionaste a ese viejo Barba Blanca, y ahora has enviado personalmente a su hijo a la ejecución, obligándolo a morir. Menudo guión perfecto. Barba Negra TH simplemente soltó una carcajada y no respondió. Al ver que lo ignoraban, Doflamingo continuó hablando sin pudor, comentando sobre un drama ajeno a él. Parece que incluso si la Marina gana esta vez, sufrirá grandes pérdidas, quizá y... En ese momento, uno de los 3 tenientes comandantes de la Marina responsables de mantener el orden no pudo tolerar más sus comentarios desmedidos. Dio un paso al frente, saludó y le advirtió solemnemente. Doflamingo. Cuide sus palabras y acciones. El almirante de la flota Sengoku está a punto de llegar. Por favor, mantenga la etiqueta y el decoro. La sonrisa de Doflamingo se tornó gélida al instante. Giró la cabeza, miró fijamente al teniente comandante y dijo con voz arrastrada. ¿Etiqueta? ¿Decoración? Jajaja, he estado esperando en silencio aquí. Pero no ha llegado. Su voz se volvió repentinamente siniestra. Así que y antes de que llegue el protagonista, tengo que encontrar algo y para matar el tiempo. Antes de terminar de hablar, movió sutilmente el dedo índice de la mano izquierda un par de veces. Al instante siguiente, los 3 tenientes comandantes navales se paralizaron, sus pupilas se desenfocaron al instante y sus rostros se contorsionaron por un terror extremo y una rabia incontrolable. Sus manos, temblando sin control, buscaron las espadas que llevaban a la cintura. Clan. 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 Las espadas se desenvainaron. Entre la risa grotesca y excitada de Moría y el profundo CAA de Barba Negra, los 3 tenientes comandantes, como marionetas manipuladas por hilos invisibles, blandieron sus espadas, atacándose involuntariamente. Justo cuando la desesperación llenaba los ojos de los 3 tenientes comandantes, con sus hojas a punto de impactar incontrolablemente contra sus cuellos, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Sengoku y Tsuru aparecieron en el umbral. Al entrar, el rostro de Sengoku palideció al instante ante el caos que se desataba, e inmediatamente gritó. Doflamingo. Detente ahora mismo. Desafortunadamente, Doflamingo solo esbozó una mueca de desdén. Sus dedos, en lugar de detenerse, se doblaron aún más, preparándose para completar la maniobra final y fatal. Estaba seguro de que en este momento crucial, al borde de una guerra total con Barba Blanca, la Marina jamás se atrevería a romper lazos con estas fuerzas importantes. Pero, justo cuando los músculos de sus dedos se tensaron ligeramente, a punto de ejercer fuerza, una voz gélida resonó casi en su nuca. Si te atreves a moverte, puedo retorcerte los dedos como pretzels ahora mismo, convirtiéndote en un lisiado haciendo trucos de manos por el resto de tu vida. ¿Qué? La sangre de Doflamingo pareció congelarse en ese instante. No era de extrañar, pues conocía esa voz demasiado bien, una familiaridad tan profunda que el miedo grabado en sus huesos se despertó al instante. Por un momento, todos los movimientos de Doflamingo, incluidos esos sutiles movimientos de dedos, quedaron como en pausa, congelados en el aire. Entonces, muy lentamente, alzó la cabeza y miró a la persona sentada delante. Antes de que nadie pudiera verlo, Sengoku y Tsuru ya habían tomado asiento, mientras que Moría y Barba Negra TH, que habían estado observando el espectáculo con una extraña risa, se habían transformado por completo. Se sentaron erguidos, con expresiones serias, como si fueran buenos chicos, sin atreverse a desviar la mirada ni un ápice. Esos 2 bastardos no me avisaron a propósito y, maldijo Doflamingo para sus adentros, pero el frío que le recorría la espalda le impidió moverse. Solo pudo forzar una sonrisa, reprimiendo su gélida sed de sangre, y liberarse del control de los hilos parasitarios. Los 3 tenientes coroneles supervivientes se desplomaron al suelo, jadeando con fuerza, empapados en sudor frío. Doflamingo ni siquiera se atrevió a girarse para mirar de dónde venía la voz, esbozando una sonrisa forzada y temblorosa mientras se dirigía a Sengoku y Tsuru. Ha pasado mucho tiempo, Tianzen. Sin embargo, Gern no tenía intención de complacer a Doflamingo. Apenas se había desvanecido la fingida compostura de Doflamingo al gritar temblor celestial, y sin siquiera una orden clara, una mirada gélida de Gern, ¡boom! Una explosión sorda estalló de repente. Barret, que había estado de pie en silencio detrás de Gern, se movió.
Una mano cubierta de haki de armadura, con una velocidad a la que Doflamingo ni siquiera pudo reaccionar, se estrelló contra su cabeza por la espalda. Entonces, el poder explotó. Doflamingo ni siquiera tuvo tiempo de gemir antes de ser estrellado contra la sólida mesa de conferencias de madera frente a él por esa fuerza irresistible. ¡Bum! La robusta mesa se desplomó con estrépito, y las astillas volaron por todas partes. La mejilla de Doflamingo impactó contra las tablas rotas, y la mano de Barret lo inmovilizó contra los escombros, dejándolo completamente inmóvil. ¿Quería resistirse? Por supuesto que sí. El poder de la fruta hilo surgió casi instintivamente. Pero la mano que presionaba su nuca no solo transmitía fuerza, sino también un aura abrumadora, como un tsunami, y la aterradora supresión de un poder absoluto. Bajo la supresión absoluta de ese poder de combate de nivel emperador demonio, cualquier atisbo de resistencia se desvaneció al instante. Resistirse. Solo le acarrearía humillación. O mejor dicho, si se atrevía a moverse, solo le esperaba una opción: la muerte. Moría y Barbanegra, que permanecieron obedientemente sentados en sus sillas a pesar de la explosión de la mesa, se quedaron paralizados, presenciando cómo todo se desarrollaba en un instante. No se atrevieron a parpadear, y mucho menos a emitir un sonido. Entonces, Gern avanzó con calma, arrastrando la silla relativamente intacta de Doflamingo, colocándola detrás de él y sentándose. Mirando a Doflamingo, desaliñado y atrapado entre los escombros, dijo con tranquilidad: parece que a algunas personas simplemente no les gusta sentarse correctamente. Ya que no te gusta sentarte, entonces acuéstate. Así la vista será mejor. Mientras hablaba, la mirada de Gern se posó en la mano izquierda de Doflamingo, donde acababa de usar hilos parásitos, y extendió 2 dedos, pellizcando el índice. Y crack. Una serie de crujidos secos resonaron claramente en la sala de conferencias, sumida en un silencio sepulcral. ¡Uy-ah! Cuando Gern dobló el último dedo meñique, Doflamingo no pudo evitar soltar un gemido de dolor ahogado, y finas gotas de sudor frío se formaron al instante en su frente. Tras crujirse los nudillos, Gern soltó el agarre, con voz aún tranquila, incluso secándose con el abrigo rosa de Doflamingo. Esto es Marineford, el cuartel general de la Marina, no el gobierno mundial, ni una tripulación pirata donde puedas campar a sus anchas. Arrogante, al menos infórmate de dónde estás. Ustedes 3 son basura. En el Nuevo Mundo, el buque insignia de los piratas de Barba Blanca, el Moby Dick, y su inmensa flota se habían reunido. Sin embargo, en ese momento crucial, justo cuando estaban a punto de partir, se vieron obligados a detenerse. Esto se debía a que ante ellos se extendía el límite de la esfera de influencia del G-10, controlada por Gern. Para abandonar el Nuevo Mundo y llegar a Marineford, era casi inevitable atravesar las rutas clave hacia la isla Gyojin, controladas por el G-10. Esto presagiaba la agresiva expansión y el establecimiento estratégico de Gern. Si entras al Nuevo Mundo, te controlo. Si sales del Nuevo Mundo, también te controlo. Normalmente, siempre que no causaran problemas, pagar 100 o 200 millones de berries era suficiente para marcharse. Pero ahora, con la noticia de la ejecución de Ace hecha pública, los piratas de Barba Blanca no se atrevían a arriesgarse. Por lo tanto, por un instante, el G-10 se erigió como una barrera invisible ante la flota de Barba Blanca. En cubierta, la tensión era palpable. El capitán de la tercera división, Diamante Jozu, golpeó la barandilla del barco con el puño, gritando: «Papá. ¿Qué esperamos? Ataquemos». ¿Crees que un simple G-10 puede impedirnos rescatar a Ace? Jozu. Intervino Marco de inmediato. Cálmate. No es un simple G-10. Nuestro objetivo principal es rescatar a Ace. Si nos enzarzamos en una batalla campal con el G-10 aquí, incluso sin contar si Gern interviene, sus secuaces de Calamity Ojo de Halcón, Barret, Bo Hancock, Enel, Kuma y cualquiera de ellos podría ponernos en aprietos. Además, una vez que nos veamos envueltos con ellos, podríamos y sufrir grandes pérdidas incluso antes de llegar a Marineford, o incluso y Marco hizo una pausa, mencionando una posibilidad que nadie quería considerar pero que debían afrontar. Es posible que todos perezcamos aquí. Rescatar a Ace será aún más imposible. Nadie sabe todavía que Gern está en Marineford. Los piratas del Nuevo Mundo aún creen que Gern está en G-10. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos?, preguntó Jozu con impaciencia. ¿Cómo podemos llegar a Marineford sin pasar por la isla Gyojin y cruzar este mar? No podemos avanzar ni retroceder. ¿Acaso nos quedaremos mirando a Ace?
En ese momento, todos los capitanes y tripulantes dirigieron la mirada a la figura que permanecía de pie en la proa del barco. Barba Blanca sostenía el Murakumojiri, con la mirada fija en la zona marítima de G-10 que se extendía ante ellos. Sabía que el análisis de Marco era correcto. Abrirse paso a la fuerza tendría un precio demasiado alto. Si fuera más joven, podría liderar a los niños en una carga, pero ahora no podía, ni iba a perder el tiempo con Gern allí. Porque enfrentándose a Gern ahora, sin duda, perdería. Tras un largo rato, Barba Blanca habló lentamente. Marco. Sí, padre. Usa ese Denden Mushi. Al oír esto, no solo Marco, sino también los demás capitanes a su alrededor mostraron expresiones de asombro. Papá. Exclamó Marco sin poder evitarlo. Conocía muy bien el peso de la persona a la que estaba conectado el Denden Mushi y el favor que representaba. Esta era una de las cartas de triunfo que Barba Blanca les había reservado a sus hijos. Al ver la reacción de sus hijos, Barba Blanca levantó levemente la mano, indicando que no hacía falta decir nada más. Gurararara, está bien. Soltó una risita. Aunque el momento no fue el ideal, cuando, imprudentemente, los llevó a sembrar el caos en Med y Geoise, me interpuse en su camino, impidiendo la invasión de otros y velando por su seguridad. Me debe ese favor. Y el tono de Barba Blanca denotaba confianza en los más fuertes. Un hombre como él y puede actuar con autoritarismo y sin escrúpulos, pero cumplirá sus promesas y acuerdos. Al ver que Barba Blanca estaba decidido, Marco no dudó más y asintió con vehemencia. Entendido. Tras decir esto, se dio la vuelta rápidamente, corrió al camarote del capitán de Barba Blanca y sacó con cuidado un Denden Mushi en perfecto estado. Inmediatamente después, mientras todos miraban fijamente al pequeño Denden Mushi, Marco respiró hondo y marcó. Brui, brui, clic. La llamada se conectó casi al instante. Sin embargo, no hubo ni las cortesías, ni las negociaciones, ni las condiciones que Marco había previsto. El rostro simulado del Denden Mushi era frío y severo. Abrió los ojos y una voz tranquila y clara, sin ninguna fluctuación emocional, resonó a través de él, diciendo simplemente: sigamos adelante. Luego, sin esperar respuesta de los piratas de Barba Blanca, clic. La llamada se cortó abruptamente. Y un silencio sepulcral se apoderó del Moby Dick, interrumpido solo por el aullido de la brisa marina. Todos quedaron atónitos. ¿Esto era todo? Sin dificultades, sin condiciones, ni siquiera una palabra más. Al oír esto, el rostro de Barba Blanca mostró una expresión de lo sabía. Gern lo había estado esperando. Incluso se había aprovechado del favor del incidente de Tierra Santa. Pensando en esto, Barba Blanca echó un último vistazo a los mares del Nuevo Mundo. Los meticulosos preparativos de Gern le habían hecho comprender que, una vez que partiera, no podría regresar. Pero ¿qué importaba? Iba a recoger a su hijo. Gurarararar. Zarpen. Comiencen. Uf. La inmensa flota de los piratas de Barba Blanca, sin la menor vacilación, navegó majestuosamente hacia el territorio de G-10. En el camino, todas las patrulleras de G-10 que debían estar presentes ya habían recibido órdenes del alto mando y se apartaron silenciosamente, despejándoles el camino. Pero justo cuando la inmensa flota de los piratas de Barba Blanca pasaba majestuosamente junto a la proa del Moby Dick, dentro del territorio de G-10, se produjo un cambio repentino. Un aura de dominio indómita descendió del cielo. El rostro de Barba Blanca, que se había relajado ligeramente gracias al suave paso, se ensombreció al instante, y su agarre en el Murakumojiri se tensó bruscamente. Casi de inmediato giró la cabeza, con la mirada fija en el cielo, mientras su mano izquierda concentraba el poder de la fruta del temblor. Pero antes de que pudiera reaccionar, una figura dorada se abalanzó con una velocidad asombrosa. Esa figura, salvaje e indómita, con un aura de dominio, se cernía firme justo frente al Moby Dick. Cuando Barba Blanca vio claramente al recién llegado, incluso con su vasta experiencia, sus pupilas se contrajeron bruscamente, y su rostro reflejó una conmoción evidente. Esa icónica melena dorada y ese rostro arrogante era Shiki. Shiki el león dorado. Pero, completamente diferente de la imagen que recordaba de la última vez que lo vio años atrás. Una figura maltrecha con un vergonzoso timón de barco incrustado en la cabeza y una famosa espada como piernas. El león dorado que tenía delante ya no llevaba ataduras en la cabeza, sus ojos brillaban y, lo más importante, tenía las piernas intactas, erguido en el aire, con dos famosas espadas a la cintura. Shiki.
Barba Blanca, su antiguo rival, desaparecido durante más de una década y a quien se creía medio lisiado incluso si seguía vivo, no solo había reaparecido, sino que parecía haberse recuperado, hasta un estado escalofriante. Jejejejeje. El león dorado Shiki soltó una carcajada sonora y arrogante. ¿Cuánto tiempo sin verte, Neugate? La mirada del león dorado Shiki recorrió a los piratas de Barba Blanca, que estaban en alerta máxima, hasta que finalmente se detuvo en Barba Blanca. ¿Parece que de verdad vas a Marineford? El león dorado Shiki se relamió los labios, con una sonrisa cada vez más peligrosa. Pero, ¿acaso este festín no sería demasiado aburrido sin mí? 3 días antes de la ejecución pública, en la Calm Belt, un buque de escolta naval, supervisado personalmente por Hearn, navegaba con paso firme hacia Marineford, el cuartel general de la Infantería de Marina. En el centro de la cubierta de proa se alzaba una jaula de piedra marina especialmente labrada, dentro de la cual Porgas de Ace, con las manos esposadas, permanecía desplomado. La brisa marina traía consigo un aroma salado y húmedo. Ace alzó levemente la cabeza y su mirada se posó en la alta figura sentada fuera de la jaula, de espaldas a él. Hearn, ataviado con el uniforme de almirante, sostenía una botella de vino y se servía una copa. Observando a esta figura, Ace se sumió momentáneamente en sus pensamientos, su mente vagando de regreso a Leas Blue, a aquel pequeño lugar llamado Windmill Village. Recordó la primera vez que conoció a ese viejo extraño, los sucesos en la taberna Maquino y las historias legendarias que escuchó en casa del jefe de la aldea sobre él. El arresto del rey pirata, la muerte de Shiki y la protección del Nuevo Mundo y en aquel entonces, juró en secreto y que algún día zarparía, se volvería más fuerte que él y lo derrotaría y Ace frunció inconscientemente los labios resecos, una sonrisa autocrítica dibujada involuntariamente en su rostro. En una voz que solo él podía oír, murmuró, Hearn y el viejo extraño y... Como si hubiera escuchado el susurro de Ace, Hearn no se giró, seguía mirando al mar. Su voz llegó con calma, interrumpiendo su ensoñación. Ace. Hearn se sirvió otra copa de vino. En aquel entonces y yo hice lo mismo, escoltando personalmente a Roger hasta el patíbulo en Logetorun. Ace hizo una breve pausa al oír esto, y luego soltó una risa baja y enigmática. ¿En serio? Dudaba, continuando sus pensamientos inconclusos. En aquel entonces, en Villa Molino, después de enterarme de tus hazañas legendarias, juré que te derrotaría. Pero, después de todos estos años en el mar, parece que, no he cumplido ni un solo sueño. Hearn se bebió su trago de un solo sorbo y luego golpeó el vaso con fuerza contra la mesita a su lado. No respondió al sentimentalismo de Ace, sino que cambió de tema. Pero tienes un padre que te ama. Ace pareció haberle tocado la fibra sensible, levantando bruscamente la cabeza, con la voz cargada de repulsión contenida. No me menciones a ese hombre, no a él, lo interrumpió Hearn. Es Barba Blanca. Ace guardó silencio al instante, con las pupilas temblando ligeramente. Hearn se levantó lentamente, girándose finalmente para mirar a Ace en la jaula, y pronunció una frase que lo confundió pero que le pesó mucho. Ese hombre, apostó su futuro por ti. Tú, nunca te arrepientas, Ace. Las palabras de Hearn, nunca mires atrás, golpearon el corazón de Ace como un martillo. Junto con la frase anterior, apostó su futuro por ti, una aterradora premonición le heló la sangre. Papá, él no podía, la voz de Ace tembló, las lágrimas corrían por sus mejillas. No se atrevía a imaginar ese final, el final más cruel que pudiera ocurrir por su culpa. Hearn no le permitió seguir especulando. En cambio, con el tono más tranquilo pero a la vez más cruel, destrozó sin miramientos la última esperanza de Ace. Lo mataré. Estas 5 palabras fueron claras, frías y sin rastro de vacilación. Él también sabía que lo mataría, añadió Hearn, afirmando un hecho que ambos ya comprendían. Esta era una guerra en la que Barba Blanca había venido a afrontar la muerte a sabiendas, y una batalla que Hearn estaba decidido a ganar. Ace alzó la vista, con la vista nublada por las lágrimas, observando la figura de Hearn alejarse. En ese instante, Hearn giró levemente la cabeza, mirando de reojo a Ace, que se desplomaba en la jaula. Su voz permaneció firme. Así que no dejes que el tatuaje en tu espalda y, ese símbolo de la gloria de los piratas de Barba Blanca, de sus creencias y de su pertenencia y pierda su significado. Estas palabras eran más poderosas, más crueles, que cualquier consuelo o aliento. Le revelaban a Ace el propósito del sacrificio de Barba Blanca. Le recordaban su identidad actual. Lo obligaban a cargar con la voluntad heredada a costa de su vida, a no flaquear jamás, a no retroceder jamás.
Con estas pocas palabras, Hearn le devolvía su último favor. Ahora lo daría todo. Ace, sin embargo, permaneció inmóvil, con lágrimas corriendo por sus mejillas, los dientes apretados y las uñas clavadas en las palmas de las manos. El estandarte de la calavera y las tibias cruzadas de Barba Blanca en su espalda parecía arder con fuerza en ese momento, grabado a fuego en su alma. Hearn apartó la mirada, sin mirarlo. El barco de escolta continuó su silencioso viaje. Marineford, puerto naval. Hearn acababa de completar la entrega de Ace, transfiriéndolo oficialmente a la unidad de guardia temporal antes de su ejecución. Tesoro, que había estado esperando ansiosamente cerca, se apresuró a acercarse a Hearn e informó en voz muy baja. General Hearn, las cosas van como predijo con Shiki. La gente de G-10, como usted dispuso, fue a realizar tareas como disuadir a Big Mom y despejar el mar. Tras un breve vacío en las defensas internas, se fue solo y en silencio para contactar con Barba Blanca. Y otra cosa, Tesoro hizo una pausa y continuó. Trafalgar Law, al quedarse solo, también aprovechó para regresar al archipiélago Sabaody. Tras escuchar el informe de Tesoro, Hearn no mostró sorpresa, sino que soltó una risita. León Dorado, y lo que piensa ahora no es otra cosa que, tras la gloria de Roger, llegue la era de Barba Blanca, y se ha dado cuenta de que la partida de Barba Blanca es una sentencia de muerte. Así que cree que, según la llamada sucesión, la siguiente debería ser, naturalmente, la suya, la del León Dorado Shiki. El tono de Hearn denotaba una burla perspicaz. Lo que ha recuperado no es solo su cuerpo, sino también la ambición que ha estado reprimida durante más de 10 años. El pirata volador Shiki también se prepara para usar esta guerra total que asola el mundo para anunciar su regreso. Al oír el suspiro de Hearn, Tesoro sonrió con complicidad, sin interrumpir, pero con la mente clara. Pero esta vez, Shiki lo ve como una oportunidad para anunciar sus ambiciones, pero ¿acaso no es también el acto final que el almirante Hearn planeó meticulosamente para él y para toda la vieja era? La era legendaria llega a su fin con la caída conjunta de estos tres gigantes. Roger, Barba Blanca y Shiki. Esta guerra será mucho más que un simple duelo entre la Marina y Barba Blanca. Es un requiem por una era, orquestado personalmente por Terremoto Celestial Hearn. Mientras tanto, en Tierra Santa, en Mer y Geoise, en el Salón Pandú, 5 figuras conocidas formaban un círculo. Los 5 ancianos, los máximos gobernantes del gobierno mundial, también estaban pendientes de la guerra total que estaba a punto de estallar en Marineford. Esta conspiración manifiesta, que ellos mismos habían orquestado, era mucho más importante que simplemente eliminar la amenaza de Barba Blanca. Todo marcha según lo previsto, dijo Izabaron Nube Nasuhuro, vestido con un kimono oscuro y empuñando la Kitetsu de primera generación. La era Sengoku debe terminar, añadió Shepard Pit con frialdad. Independientemente del resultado de esta batalla, las enormes bajas, especialmente las muertes de oficiales de alto rango, deben recaer enteramente sobre él, el comandante en jefe de la Armada. Este es el mejor momento para que renuncie, y también es el resultado que debemos buscar. Tal como Zephyr había analizado anteriormente, los 5 ancianos ya habían decidido quién sería el próximo almirante de la flota. Sakazuki, murmuró Topman Bochuli, con una marca de nacimiento en la frente. Su concepto de justicia absoluta es claro, sus acciones son contundentes y predecibles. Es un hombre lo suficientemente astuto y obediente. Que lo suceda es lo que mejor se ajusta a las necesidades actuales. Sobre todo porque un hombre como él no permitiría que alguien como Hearn siguiera existiendo en el nuevo mundo. La estructura de doble gobierno inevitablemente se romperá, comenzarán las luchas internas en la Marina y todo volverá a ser como antes. Tras sopesar las opciones, colocar a Akainu en el poder fue su elección, la que consideraron mejor y más fácil de controlar. Pero, habiendo ostentado el poder mundial durante 800 años, ciertamente no eran unos ingenuos míopes. Por supuesto. Haigolusia Satan Saint señaló con calma el plan B. También debemos prepararnos para otra posibilidad. Si la guerra progresa inesperadamente, generando una situación desfavorable para nuestra transferencia de poder, entonces el gobierno mundial no escatimará gastos para compensar a las familias de todos los generales caídos y otorgar a los supervivientes los más altos honores y recompensas. Con suficientes beneficios y justicia, apaciguaremos las dudas y el resentimiento internos, ayudaremos a Sengoku a estabilizar la situación y le permitiremos continuar en ese puesto. Un breve silencio se apoderó de la sala.
Finalmente, Marcus Mathson utilizó una sola frase para extraer la conclusión más clara de este proceso de toma de decisiones de alto nivel, revelando también el temor más profundo detrás de todas sus decisiones. En resumen, el puesto de almirante de flota puede ser otorgado a Sakazuki, Kuzan puede asumirlo temporalmente, o incluso Sengoku puede permanecer en su puesto, o si todo lo demás falla, Borsalino. En resumen. Su voz era firme, con una determinación inquebrantable. Absolutamente no, no podemos permitir que caiga en manos de Gern Reginald de Sigmar. Este era su límite común, fruto de su profundo temor al poder incontrolable de Gern, su ambición desmedida y su inmensa fuerza, completamente independiente de su control. Preferían mantener a un almirante de flota imperfecto pero obediente antes que permitir que una calamidad capaz de subvertir el orden establecido o incluso volverse contra ellos ocupara el puesto de comandante con la capacidad de movilizar a toda la armada. La guerra de Marineford aún no había comenzado, pero el tablero de ajedrez del poder ya se había puesto en marcha en las nubes. Y Gern, la variable que más temían, seguía siendo una espada de Damocles que pendía sobre todos sus planes. Plaza de Marineford. Una imponente plataforma de ejecución se alzaba majestuosa, bajo la cual se extendía una densa y solemne formación de tropas navales de élite, impregnando el aire de una atmósfera de sombría determinación. Era un escenario de ejecución casi perfecto, una fortaleza impenetrable, preparada para cualquier eventualidad. Mientras tanto, al frente de la plataforma de ejecución, el almirante de la flota Sengoku y la jefa de Estado Mayor Tsuryu no mostraban ninguna señal de tranquilidad. La mirada de Sengoku estaba fija en un punto no muy lejos. Allí, Gern Reginald de Sigmar, acompañado por Barret, Tesoro y Ribó, destacaba notablemente en medio de la tensa atmósfera, como si simplemente observara una representación. Sengoku. Al notar la mirada concentrada de Sengoku, Tsuru habló con calma, con una voz suave pero lo suficientemente clara como para que Sengoku la oyera. Ya deberías haberle confiado algo, ¿no? De lo contrario, dada su personalidad, no se habría portado tan bien aquí, trayendo a 3 combatientes consigo. Al oír las palabras de Tsuru, la mente de Sengoku retrocedió a su conversación con Gern en la oficina del almirante de la flota. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, su voz grave. Tsuru, te equivocas. Este hombre, nunca se confía de verdad en nadie. Porque entiende mejor que nadie que todo plan verdaderamente exitoso se lleva a cabo en las sombras. No revelará sus verdaderos pensamientos a nadie, ni siquiera a mí. Su voz denotaba preocupación al hablar. Así que ahora sí que estoy preocupado. La mayor incógnita en esta guerra total contra Barba Blanca no es Barba Blanca, ni los 7 guerreros del mar, ni Garp, sino él, Gern. G. Tsuru soltó una risita cómplice. Solo hablas de los demás, pero tú tampoco has revelado tus propios pensamientos, ¿verdad? Luego se volvió hacia Sengoku, cuyo rostro estaba serio. Pero, Sengoku, en el fondo, ¿no has esperado siempre que te sucediera? Tsuru. Tú. El cuerpo de Sengoku tembló levemente, su mirada se volvió hacia Tsuru con asombro, pero al final solo pudo soltar un suspiro de impotencia. No negaba que aquel hombre caótico, poderoso e incontrolable, pero que a la vez poseía el valor suficiente para romper el estancamiento y forjar el futuro, fuera, en efecto, en su subconsciente, el sucesor más idóneo. Aunque ese camino estuviera plagado de obstáculos y fuera prácticamente imposible de permitir para el gobierno mundial. Sengoku cambió bruscamente de tema. Por cierto, ¿qué hacen los demás piratas en el Nuevo Mundo? Shanks, Kaido, Big Mom. No, hay una calma inusual, respondió Tsuru, desvaneciéndose su sonrisa. Es como si todos estuvieran esperando el desenlace a la guerra. Calma. La expresión de Sengoku se sobresaltó. Esa calma inusual era más alarmante que cualquier disturbio a gran escala. Los del Nuevo Mundo no eran precisamente santos. ¿Cómo podían permanecer inactivos ante una oportunidad tan única? A menos que, en el siguiente instante, casi involuntariamente, la mirada de Sengoku volvió a la figura que se encontraba debajo. En el instante en que su mirada se posó en el patíbulo, Gern, que estaba de espaldas, giró lentamente la cabeza, encontrándose de frente con la mirada de Sengoku. A través de la inmensidad del mar, entre decenas de miles de marines, una sonrisa serena apareció en el rostro de Gern. Esa sonrisa heló la sangre de Sengoku. Llegó el año 1520 del calendario marítimo, un día destinado a quedar grabado en la historia. Marineford Square revela una atmósfera tan densa que casi se podía palpar. El sol de la mañana bañaba cada rincón de esta imponente fortaleza naval.
En la plaza, los vicealmirantes de élite, los vicealmirantes del cuartel general de la Marina y los oficiales navales se mantenían en perfecta formación, con sus lanzas desenvainadas y sus capas blancas ondeando al viento marino, formando una jungla blanca. Fuera del puerto, innumerables buques de guerra se alineaban, con sus cañones amenazantes, formando un muro marítimo impenetrable. Los grandes buques de guerra de la Armada son realmente enormes. Pueden buscarlos en Internet. Todos los cañones de defensa costera estaban ajustados a sus ángulos de tiro óptimos, apuntando al mar. Y en el centro mismo, en el corazón de la plaza, se alzaba la tribuna de ejecución. En su cima, el almirante de flota Padre Sengoku permanecía majestuoso, sosteniendo un megáfono Denden Mushi, con semblante solemne. A su izquierda y derecha se encontraban el héroe naval Puño de Hierro Garp y el exalmirante Brazo Negro Cepid. Bajo la plataforma de ejecución se hallaban los símbolos de la máxima fuerza de combate de la Armada. Los asientos de los 4 almirantes. Escama Blanca, Temblor Celestial Gern Reginald Sigmar. Akainu Sakazuki. Aokiji Kuzan. Y Kizaru Borsalino. Estos 4 estaban sentados en orden, formando un baluarte inquebrantable del poderío de combate de élite de la Armada. Debajo de ellos, el jefe de Estado Mayor Tsuru presidía el centro de mando, responsable de la coordinación en el campo de batalla. En una zona especialmente designada a un lado de la plaza, los combatientes de élite reclutados ya estaban en posición. Demonio celestial Don Quixote do Flamingo, con una sonrisa pícara en el rostro. Gekko moría, desdeñoso, aún inmerso en la gloria de haber derrotado a Kaido. La emperatriz Bo Hancock, con su hermoso rostro irradiando arrogancia y un atisbo de ansiedad apenas perceptible. Y, sustituyendo temporalmente a un Shichibukai, el heredero del diablo Douglas Bullet, ansioso por comenzar a luchar de inmediato. Solo la figura de Barba Negra Marshall de Teach brillaba por su ausencia. El tiempo transcurría, segundo a segundo. Cientos de miles de ojos en Marineford estaban fijos en el patíbulo, en las 2 figuras a punto de ser subidas. Porgas de Ace y el verdugo. Reinaba el silencio, interrumpido únicamente por el sonido de las olas y el viento. Todos esperaban. Esperaban que llegara ese momento. Esperaban la aparición final del hombre más fuerte del mundo. La cuenta regresiva para la guerra llegó a 0. Poco después, numerosas sombras de barcos aparecieron repentinamente en el mar frente a Marineford, y las advertencias resonaron por toda la plaza. Justo cuando la atención de todos se centraba en la flota de Barba Blanca que aparecía fuera del puerto, y las defensas costeras y los buques de guerra exteriores ajustaban sus objetivos, se produjo un cambio inesperado. La bahía interior semicircular, fuertemente custodiada y situada justo frente a Marineford Square, comenzó a hervir violentamente de repente, sin previo aviso. Enormes burbujas surgieron y se elevaron, como si una criatura colosal emergiera rápidamente de las profundidades marinas. ¡Bum! Con un estruendo ensordecedor, un enorme barco cubierto por un resistente blindaje emergió a la superficie. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Desde debajo del agua. Esta maniobra desafiaba por completo las defensas preestablecidas de la Armada. Sentado en su asiento de almirante, Gern observó la escena familiar, con los ojos ligeramente parpadeando mientras murmuraba para sí mismo. Atravesando el puerto interior, otra entrada idéntica. Pero entonces, al instante siguiente, sus expectativas se hicieron añicos. El revestimiento del barco dentro del puerto interior se agrietó, pero la figura esperada, el hombre más fuerte del mundo, Edward Neugate, con su barba blanca, de pie en la proa, blandiendo el Murakumojiri, no apareció. En su lugar, un claro y resonante graznido de ave, penetrante hasta el alma, resonó por toda la plaza de Marineford. Gritó. Inmediatamente después, una llama azul, que representaba la nobleza y la intensidad ígnea de un fénix, se disparó hacia el cielo. Las llamas ardieron con fiereza en la proa, condensándose rápidamente y desplegándose en un par de magníficas alas de fuego azul. La luz deslumbrante atrajo instantáneamente la atención de todos. Eso es. En la plataforma de ejecución, el almirante de la flota Sengoku fue el primero en reaccionar, con las pupilas contraídas bruscamente. Su voz, transmitida a través del Denden Mushi, resonó por toda la plaza. Esto no sirve. De este tamaño, ese no es el Moby Dick. Es Marco, el capitán de la primera división bajo el mando de Barba Blanca, el Fénix. El plan había dado un giro radical. El mismísimo Barba Blanca no había acudido personalmente a esta peligrosa línea del frente en la bahía interior.
En su lugar, su capitán más fuerte, Marco, un usuario de fruta del diablo tipo Zoan mítica en forma de fénix, lideró a sus tropas de élite en este inesperado ataque sorpresa, un ataque que decapitó a todos. Justo cuando todo Marineford estaba absorto por Marco y la llama del fénix que había aparecido repentinamente en la bahía interior, la exclamación de Sengoku aún resonaba en el aire. ¡Wosh! Un aura completamente diferente y aterradora, como una cortina de humo tangible, se desplomó desde el cielo. Esta aura abrumadora, densa e inmensa, transmitía una opresión sin parangón, provocando que innumerables soldados de la marina en la plaza jadearan al instante, algunos incluso sintieran que las piernas les flaqueaban, a punto de caer de rodillas. Hearn, que había estado sentado en el asiento del almirante, alzó la vista casi al mismo tiempo, contemplando el cielo iluminado por las llamas azules de Marco. Sus ojos, lejos de estar llenos de pánico, ardían con una luz intensa, y sus labios se curvaron en una sonrisa incontrolable. Con voz cargada de la emoción largamente esperada, exclamó en voz baja. Ese hombre ha llegado. Al instante siguiente, ante la mirada atónita de innumerables ojos, el cielo se desgarró y se agitó violentamente por una fuerza invisible e inmensa. Las nubes giraron descontroladamente y se dispersaron. Entonces, una colosal nave blanca con forma de ballena, incluso más grande que el buque insignia de Marco, semejante a una fortaleza móvil, irrumpió a través del remolino de nubes, descendiendo con un aire de suprema dominancia. En la proa del barco, una figura imponente, envuelta en una capa blanca, se erguía orgullosa. El hombre más fuerte del mundo, Edward Neugate, Barba Blanca. Sin mediar palabra, los brazos de Barba Blanca se hincharon de músculos, sus puños destellaron una luz blanca. La manifestación del poder destructivo de la fruta del temblor. Acto seguido, sin dudarlo, lanzó un furioso doble puñetazo al aire, uno a cada lado de él. Crack. Rumble. En un instante, el cielo entero pareció hacerse añicos, como cristal, destrozado por esos dos golpes. El ensordecedor estruendo resonó por cielo y tierra. La atmósfera gimió, el espacio se distorsionó y aterradoras ondas de choque se propagaron violentamente en todas direcciones. El agua del mar irrumpió, formando un tsunami gigantesco que lo envolvía todo. Toda la región de Marineford tembló levemente bajo este impresionante temblor. Barba Blanca miró hacia abajo, al enjambre de marines que parecían hormigas, y a la figura en el patíbulo, a quien consideraba su propio hijo. Tomó el cortanubes, lo hizo girar, respiró hondo y su voz atronadora, como una campana, ahogó todo el estruendo, llegando claramente a los oídos de todos en el campo de batalla. As. Papá ha venido a llevarte a casa. El rey descendió del cielo. Los puños de Barba Blanca, destrozando el cielo, no solo provocaron un impacto visual y psicológico sin precedentes, sino que también desencadenaron una frenética conmoción en el mar, desatando dos tsunamis colosales que convergieron como capullos de flores gigantes. Estos dos tsunamis, uno a la izquierda y otro a la derecha, se estrellaron contra la plaza de Marineford, cubriendo instantáneamente la mitad de la fortaleza con su sombra. Un poder verdaderamente exagerado. Sin embargo, suspiró Aokiji con desgana desde su asiento, mirando el tsunami que cubría el cielo, y se levantó lentamente. No podemos permitir que este hombre nos aniquile de un solo golpe. Antes de que terminara de hablar, ya se había transformado parcialmente en un ser elemental, elevándose hacia el cielo y saltando por los aires. Frente a las olas que sacudían la tierra, de repente extendió los brazos. Era de hielo. Dos pilares de hielo surgieron de sus manos, impactando con precisión contra las paredes convergentes del tsunami. Crack, crack. Un frío glacial se extendió al instante, y la escarcha blanca creció a una velocidad vertiginosa. En apenas unos instantes, el aterrador tsunami, capaz de devorarlo todo, se congeló por completo en dos imponentes icebergs que irradiaban un aura gélida, detenidos frente al puerto de Marineford. En el mismo momento en que Aokiji congeló el tsunami, Barba Blanca aterrizó con un sordo golpe, haciendo resquebrajarse el suelo. Su mirada recorrió el campo de batalla, clavándose en Ace, encadenado y atado en la plataforma de ejecución. Ace. Sin dudarlo, en cuanto pronunció estas palabras, Barba Blanca apretó de nuevo el puño izquierdo, envuelto en un aura blanca, mientras lanzaba un puñetazo contra la robusta barrera protectora del interior de la plaza de Marineford y la fuertemente fortificada formación de marines que se encontraba tras ella. Quería destrozar las defensas de los marines de la forma más directa. Sin embargo, justo una fracción de segundo antes de que Barba Blanca desatara su temblor aéreo, una figura llegó incluso más rápido que su propio puñetazo.
Hearn, sentado en el asiento del almirante, apareció de repente frente a Barba Blanca. Sin movimientos innecesarios, lanzó un puñetazo con una facilidad asombrosa. ¡Zas! El puño de Hearn, en lugar de una aura blanca, emitió partículas vibracionales que impactaron con precisión el puñetazo de Barba Blanca, a punto de estallar. ¡Bum! Las dos fuerzas aterradoras, capaces de destruir el mundo, no estallaron en un impacto devastador como se esperaba. En cambio, al contacto, emitieron un extraño rugido sordo, como si el espacio mismo se comprimiera. Las dos fuerzas vibracionales chocaron ferozmente en el aire, anulándose mutuamente. Finalmente, se transformaron en un anillo de ondas transparentes que se expandían silenciosamente, destrozando el suelo bajo sus pies y llenando el aire de polvo. Hearn retiró lentamente el puño, plantándose frente a Barba Blanca, bloqueando su primer ataque que había atravesado sus defensas. Hearn. Barba Blanca frunció el ceño al mirar al hombre que había intervenido para detenerlo. Mientras Hearn contemplaba al Señor Supremo de la Vieja Era, su voz resonó con claridad. Este es el cuartel general de la Marina. ¿Quieres pasar? Pregúntame primero, Barba Blanca. Ante la obstrucción de Hearn, Barba Blanca no mostró sorpresa. Hizo una breve pausa y luego golpeó el suelo con su Murakumo-Hiri, produciendo un ruido sordo. La potente voz ahogó instantáneamente todo el ruido del campo de batalla, llegando claramente a los oídos de cada miembro de los piratas de Barba Blanca. Todos. No se preocupen por mí. Rescaten a Ace con todas sus fuerzas. Dicho esto, Murakumo-Hiri apuntó directamente a Hearn, y su voz hizo temblar el mundo. De este hombre, yo me encargaré de él. Casi al mismo tiempo que Barba Blanca terminaba de hablar, el almirante de la flota Sengoku, desde lo alto de la plataforma de ejecución, empleó toda su fuerza para ordenar a la marina que lanzara una ofensiva general contra su Denden Mushi. En ese instante, las voces de los dos comandantes se superpusieron milagrosamente, convirtiéndose en la declaración final que daba inicio a la guerra de esta era. A luchar. A luchar. Uf. El área circundante se llenó con el ensordecedor rugido de la batalla, pero su pequeña zona se había convertido en un vacío invisible, inaccesible para cualquiera. Hearn observó fijamente a la figura de Barba Blanca que tenía delante. Sus sentidos captaron con claridad los detalles de la batalla que acababa de destrozar el cielo y desencadenar el tsunami. El aura de Barba Blanca se volvió sutilmente errática, su fuerza vital bajo su imponente figura semejaba una vela parpadeando al viento. Parece, la voz de Hearn era tranquila, que has envejecido de verdad, Barba Blanca. Gurarara. Exclamó Barba Blanca riendo a carcajadas, aferrando con fuerza el Murakumo-Hiri. Chico, deja de decir tonterías. Yo soy, Barba Blanca. Precisamente porque eres Barba Blanca, los ojos de Hearn se aguzaron de repente, por lo tanto, a quien debo enfrentar, es a aquel que una vez grabó mi memoria en mis huesos, aquel que podía sacudir el mundo, el más fuerte del mundo. Antes de que terminara de hablar, Hearn activó su onda de choque. Wosh. En el instante previo a que Barba Blanca pudiera reaccionar, Hearn se abalanzó sobre él, adoptando una postura baja, reduciendo su centro de gravedad y lanzando un puñetazo directo al pecho de Barba Blanca. Una oleada de haki de armadura oscuro envolvió instantáneamente su puño, comprimiendo y condensando innumerables partículas finas y vibrantes de alta frecuencia ante él. Temblor negro, choque de montaña. Un fuerte y sordo estalló. El cuerpo de Barba Blanca se estremeció violentamente, un destello de dolor cruzó sus ojos desorbitados. Aún así, apretó los dientes, reprimiendo con fuerza el sabor metálico que le subía a la garganta. La fuerza irresistible lanzó la imponente figura de Barba Blanca hacia atrás, sus pies se despegaron del suelo. Padre. Los capitanes de los piratas de Barba Blanca, enfrascados en un feroz combate a lo lejos, gritaron conmocionados al verlo. Hearn retiró lentamente el puño, permaneciendo inmóvil. Un solo golpe ya había revelado la desesperante diferencia en su estado y fuerza actuales. La leyenda de la vieja era, el antiguo rey, el hombre conocido como el más fuerte, Barba Blanca, ahora era demasiado viejo para reaccionar siquiera a un simple puñetazo. Antes de que Barba Blanca pudiera siquiera recuperar el equilibrio, la figura de Hearn avanzó de nuevo, acercándose peligrosamente. Pero Barba Blanca era Barba Blanca, después de todo. Incluso en una situación tan desfavorable, confiando en sus instintos de lucha, lanzó el contraataque más rápido. Giró su cuerpo con fuerza, tensando los músculos de sus brazos, y blandió la Murakumo-Hiri con fiereza. ¡Zas!
Una aura blanca y densa envolvió al instante la enorme hoja de la Naginata, concentrando al máximo su poder vibracional destructivo. Con un rugido, se transformó en un tajo en forma de media luna capaz de rasgar el espacio, barriendo horizontalmente hacia Herm, que lo perseguía. Ante este tajo, lo suficientemente poderoso como para intimidar incluso a un experto de nivel almirante, la mirada de Herm permaneció impasible. Porque Herm no era un almirante. No era un emperador, sino un rey. Por lo tanto, su corazón estaba completamente sereno. Tú, Edward Neugate, ya no representas una amenaza para mí como rey. Exclamación de cierre. Justo cuando el tajo vibrante estaba a punto de impactar, Herm no esquivó ni bloqueó. Simplemente alzó el codo y, con la piel desnuda, se estrelló con precisión contra el lateral de la hoja del Murakumojiri. Clan. Crack. El aire se quebró. Un tajo con la potencia suficiente para destrozar montañas fue bloqueado por el imprevisible codazo de Herm. Y sus movimientos no se detuvieron ni un instante. En el momento del impacto, sus 5 dedos se aferraron con fuerza a la empuñadura del Murakumojiri. Una fuerza irresistible y aterradora recorrió la hoja. Ven aquí. Barba Blanca fue atraído irresistiblemente hacia Herm. La distancia entre ambos se redujo a 0. A quemarropa, Herm apretó de nuevo el puño derecho, comprimiendo las partículas vibrantes. Temblor celestial. Perforador de estrellas. Herm pronunció fríamente el nombre de la técnica, y entonces, su puño impactó contra el pecho desprevenido de Barba Blanca. No se oyó ningún sonido. En el instante en que el puño impactó, el espacio a lo largo de su trayectoria pareció distorsionarse y colapsar sutilmente. Toda la potencia, sin fugas, se concentró perfectamente en el cuerpo de Barba Blanca. Entonces, ¡boom! Una onda expansiva cilíndrica, de más de 1 kilómetro de diámetro y condensada al máximo, surgió repentinamente de la espalda de Barba Blanca. Se estrelló contra el muro de hielo del tsunami, congelado por Aokiji en el puerto. Crack. Rumble. El increíblemente sólido iceberg fue fácilmente perforado y destrozado por esta onda expansiva, convirtiéndose en incontables fragmentos de cristal de hielo. PFFT. Barba Blanca ya no pudo contenerse y escupió un chorro de sangre mezclada con fragmentos de órganos internos. La luz en sus ojos se apagó al instante, y su majestuoso cuerpo, como si toda su fuerza se hubiera agotado, fue completamente destrozado por la aterradora energía cinética de ese puñetazo, trazando una trágica parábola mientras se elevaba hacia el cielo. En ese momento, el campo de batalla quedó sumido en un breve y sepulcral silencio. Solo 2 puñetazos. Tanto los marines como los piratas quedaron sin palabras, atónitos ante esta abrumadora batalla. Todos pensaban que Barba Blanca no podía ser tan malo, pero la verdad era que un hombre al final de su vida no era rival para un rey en la plenitud de su poder. Papá. Ve a ayudar a papá. El cuerpo de Marco se encendió con llamas azules, a punto de elevarse hacia el cielo. Diamante. Rugió Jozu, endureciendo todo su cuerpo con diamante, espada flor. Vista desenvainó sus espadas gemelas. Pero un demonio, moviéndose aún más rápido, bloqueó el paso de todos los capitanes. ¡Bum! Barré golpeó el suelo con fuerza, haciendo temblar violentamente toda la plaza. Una aura violenta, combinada con una onda expansiva palpable, detuvo en seco el avance de los capitanes. Al instante siguiente, su figura apareció justo frente a Marco, que acababa de alzar el vuelo. Una mano gigantesca, cubierta de haki de armadura negro azabache, ignoró la abrasadora llama del fénix y agarró el tobillo de Marco. «Quítate de en medio, pajarito», rugió Barret, desatando una fuerza aterradora con su brazo mientras lanzaba a Marco como un saco de arena contra Kizaru, que estaba cerca, descansando. «¿HMM?» preguntó Kizaru, arqueando una ceja y deteniéndose en seco. Un destello de luz dorada lo esquivó. Casi al mismo tiempo, Barret contraatacó y lanzó un puñetazo, impactando de lleno contra el poderoso golpe de Diamond Jozu. Clan. El cuerpo diamantino de Jozu, capaz de resistir la mayoría de los ataques, retrocedió tambaleándose ante el poder puro y extremo de Barret, incluso su puño de diamante se agrietó. «Quítate de en medio, Barret». El tajo de vista ya lo alcanzaba. Por desgracia, Barret ni siquiera se giró. Su otro brazo, repleto de músculos y cubierto de haki de armadura, resistió el ataque. Él solo detuvo momentáneamente el frenético contraataque de los 3 comandantes de división de los piratas de Barba Blanca. En esa fracción de segundo, al otro lado, un destello feroz brilló en los ojos de Sakazuki.
Vio una oportunidad de oro para cooperar con Gern y acabar definitivamente con Barba Blanca. Perro morfo. Sin dudarlo, su brazo derecho se transformó al instante en lava roja oscura, ardiente y hirviente, que se extendió a una velocidad increíble y estalló en un feroz perro de lava listo para devorar a su presa. Se abalanzó directamente sobre Barba Blanca, que aún estaba en el aire y no había recuperado el equilibrio. Si el ataque le daba, le arrancaría media cabeza. Pero entonces, ¡zas! Un tajo volador, afilado y de un dorado pálido, llegó tras el ataque e impactó a Megami con precisión milimétrica. ¡Bum! La lava y el tajo chocaron violentamente, desatando un rugido ensordecedor. El golpe certero de Akainu fue interrumpido bruscamente por este ataque inesperado. Entre el humo que se elevaba, una figura arrogante descendió lentamente, bloqueando el paso de Akainu. Shiki el león dorado, con un gran puro colgando de los labios, apoyó con aire despreocupado las manos en las empuñaduras de las famosas espadas Kureki y Sakura-ju, con una sonrisa fría y desdeñosa en el rostro. Mirando al sombrío Akainu, se burló. Mocoso de lava, mejor no te metas en la batalla entre los mejores. Claro, si de verdad te mueres de ganas de pelear, puedo jugar contigo. Shiki el león dorado se unió a la batalla. Mientras tanto, justo cuando Barba Blanca era lanzado al cielo por el temblor celestial, perforador de estrellas de Gern, todo el campo de batalla quedó en silencio por un instante ante la impresionante escena. Tesoro, que había estado observando atentamente los movimientos de Gern y esperando su oportunidad, vio de repente un destello en sus ojos. Ahora. El momento que el almirante Gern ha estado esperando. Sin la menor vacilación, golpeó el suelo con fuerza con las manos ya preparadas. En un instante, una onda invisible, centrada en sus palmas, se extendió como ondas por toda la plaza de Marineford. Al momento siguiente, ocurrió una escena que dejó a todos sin palabras. Innumerables diminutos polvos dorados parecieron ser invocados, surgiendo, convergiendo y transformándose en un torrente dorado que se elevaba por las grietas del suelo, las esquinas de los edificios e incluso el aire. ¡Levántense! Tesoro abrió los brazos y gritó con fuerza. ¡Mi escenario! En un instante, bajo la mirada de incontables ojos, la luz del sol sobre Marineford quedó oscurecida por una isla flotante descomunal, construida enteramente de oro líquido, creada de la nada. Su inmensidad incluso eclipsó momentáneamente el color del cielo, proyectando sombras que cubrieron una parte considerable del campo de batalla. Simultáneamente, los Denden Mushi, teléfonos caracol, especiales que Tesoro había colocado meticulosamente por todo Marineford, abrieron sus ojos, enfocando sus lentes al unísono en el dorado escenario celestial. Tesoro se arrodilló ante Gern, con la mano derecha sobre el pecho. General Gern. El escenario que deseabas. Tesoro lo ha preparado para ti. Oro como escenario, el mundo como telón. Ahora, depende de ti. En comparación con la terraza dorada, la temeraria partida de Shiki el león dorado y su feroz batalla con el almirante Akainu sumieron la plaza de Marineford en un caos aún mayor. Esto se debía a que ambos, un pirata volador rebelde y sin ley, y un implacable almirante de la marina que creía en la justicia absoluta, poseían estilos de lucha amplios y devastadores, con un impacto devastador. En otras palabras, eran completamente imprudentes. El Valle de los Mil Cortes del León. Gran bola de fuego. Innumerables tajos dorados y afilados chocaron violentamente con la lava abrasadora en el aire, explotando. Las ondas expansivas dispersas sacudieron el suelo, y la lava salpicada cayó como lluvia de fuego, abrasando indiscriminadamente a los marines y piratas a su alcance. Los gritos resonaban y las bajas en el campo de batalla aumentaban rápidamente. En resumen, el león dorado volador era un oponente formidable. Contuvo fácilmente a Akainu, y ambos se enfrascaron en una batalla de desgaste. Por otro lado, Sengoku, quien acababa de anunciar el linaje de Ace en la plataforma de ejecución, apretó los puños con fuerza ante esta escena caótica, mirando fijamente la arrogante figura del león dorado, y gruñó entre dientes. Shiki, ese bastardo. ¿No sería mejor convertirte en una leyenda? ¿Por qué tenías que aparecer y causar problemas? Pero aún más problemático que la batalla entre el león dorado y Akainu era el comportamiento de los otros dos Shichibukai. Jajajaja, qué lío tan interesante. Doflamingo chasqueó los dedos, y unos hilos invisibles se entrecruzaron en el campo de batalla, a veces despedazando piratas, a veces manipulando a desafortunados soldados de la marina para que lo protegieran, ignorando por completo a sus aliados. Mago de las sombras.
Gekko Moria recogía frenéticamente las sombras de los recién caídos en el campo de batalla para fortalecer su poder, completamente indiferente a la ruptura de la formación de los marines. Estos dos disfrutan de la masacre, sin importarles ninguna facción. Sengoku, esto no puede seguir así. Resonó una voz serena. El antiguo almirante de la marina, Zephyr, conocido como Brazo Negro, no podía permanecer impasible. Observó a los jóvenes marines que gritaban y morían bajo las réplicas de los poderosos e indiscriminados ataques, con los ojos llenos de tristeza y rabia. Eran el futuro de los marines. León Dorado. Rugió Zephyr. Su túnica de justicia ondeó y su alta figura saltó desde el nivel inferior de la plataforma de ejecución, irrumpiendo en el centro del campo de batalla. Sus brazos, curtidos por incontables batallas, cubrieron una vez más a Justicia con una densa capa de haki de armadura. El nombre Brazo Negro apareció de nuevo. Tras aterrizar, Zephyr dio un paso al frente y cargó directamente contra Shiki, el León Dorado, quien estaba sembrando el caos. Tus tonterías deberían terminar aquí. La llegada de Zephyr alivió instantáneamente parte de la presión sobre Akainu e intentó controlar al León Dorado, el factor más inestable, dentro de cierto alcance. Su objetivo era claro. Evitar que las consecuencias de la batalla entre Shiki y Akainu provocaran más fuego amigo a gran escala, mientras vigilaba de cerca a Doflamingo y Moria, esos dos imprudentes. Mientras tanto, sobre la plataforma dorada suspendida en el aire sobre Marineford, Barba Blanca se arrodilló ligeramente, con la mano aferrada a su pecho, que aún palpitaba con un dolor insoportable. Con la otra mano sujetaba con fuerza el Murakumo-Hiri, sosteniendo su cuerpo y evitando a duras penas que se desplomara. Pero su expresión no mostraba temor a la muerte, ni lamento alguno por su debilidad. En cambio, sonrió, dejando entrever una sonrisa, con la voz ronca pero aún firme. Gurarararar, Germ. Tus puños son mucho más pesados que cuando entraste al nuevo mundo, desafiándome con tanta arrogancia. En realidad, Barba Blanca sabía perfectamente que esa era la verdad más realista. La edad, la enfermedad y la fuerza ya máxima de Germ, si aún podía luchar contra este rey en su mejor momento, sería un verdadero milagro. La aplastante derrota era el resultado inevitable. Germ miró a Barba Blanca, quien luchaba contra sus graves heridas pero mantenía la espalda recta, con una expresión aún serena, aunque una emoción compleja e indescriptible brilló en sus ojos. Barba Blanca. Lo que quiero no es derrotarte en tu estado actual. Lo que quiero enfrentar, es a tu versión más fuerte. Barba Blanca hizo una breve pausa. Germ dio un paso al frente, cada paso una frase. No la versión de cuando entré al nuevo mundo y te desafié. Ni la versión de cuando nos enfrentamos después en el nuevo mundo por territorio y poder. Pero y la voz de Germ se elevó de repente. En aquel entonces y en el West Blue, cuando aún era débil, a ti me encontré. Tú, cuyo rostro irradiaba invencibilidad y orgullo, que con solo estar ahí me hiciste sentir insignificante, que me hiciste comprender por primera vez lo que significaba la inmensidad del mundo, lo que era un verdadero rey. Al oír estas palabras, Barba Blanca guardó silencio un instante, y luego soltó una carcajada aún más profunda, una carcajada llena de comprensión, un dejo de soledad y un atisbo de nostalgia. Gurararara y Germ, maldito, y Barba Blanca alzó la cabeza. Desde aquella emocionante batalla con ese bastardo de Roger y solo en la cima de este mar y has estado solo mucho tiempo, ¿verdad? No era una pregunta, sino una afirmación. Percibió la profunda soledad en el corazón de Germ. Su búsqueda del poder supremo, su anhelo de un verdadero oponente. Una soledad similar a la suya y la de Roger, en la cima. Desafortunadamente, Barba Blanca suspiró lentamente. Pero lo siento, Germ. No puedo cumplir tu deseo y parecía querer depositar esa expectativa de el más fuerte en la futura nueva era. Que sea como antes. Que esos chicos de la nueva era y no hace falta una nueva era, lo interrumpió Germ. En el instante en que Germ terminó de hablar, una figura pequeña, envuelta en una discreta capa azul, apareció silenciosamente tras él. Entonces, la figura sin rostro alzó lentamente una mano, con la palma hacia arriba. Butzi, una extraña pero cálida llama color melocotón apareció silenciosamente en su palma. Al ver esa llama, el rostro de Barba Blanca reflejó confusión. Entonces, los labios de Germ se entreabrieron, susurrándole unas palabras. Inmediatamente después, la confusión de Barba Blanca se desvaneció, reemplazada por una sonrisa indescriptible y compleja, una mezcla de sorpresa, emoción y un atisbo de comprensión. Esa sonrisa se ensanchó, transformándose finalmente en una sonora y vibrante carcajada. Gurarararar.
¡Qué persistencia! ¡Qué hospitalidad! La risa resonó por todo el dorado escenario, como si incluso el aire circundante vibrara con ella. De verdad que me has preparado el telón perfecto. Rió, con los ojos reavivados. Porque anhelaba una batalla verdaderamente épica, una afirmación de la forma más gloriosa de despedirse de este mundo. Pero tú, bastardo y mocoso de la marina. ¿De verdad crees que puedes vencerme? Vencer al conocido como el hombre más fuerte del mundo. Ja, Barba Blanca, la misma espada que me derrotó cuando nos encontramos en el Western Blue. Debería recuperarla. Parece que, Barba Blanca, la mayor amenaza, ha sido neutralizada por Germ. En el patíbulo, el almirante de la flota Sengoku apartó la mirada, girando levemente la cabeza para observar a Garp, quien permanecía sentado en silencio junto a Ace. Su tono era tranquilo. Garp, ahora que las cosas han llegado a este punto, ¿no vas a tomar medidas? Esta pregunta tenía dos vertientes. Era tanto una indagación sobre la postura actual del héroe de la marina como sobre los sentimientos de un abuelo ante la inminente ejecución de su nieto. Garp mantuvo la cabeza gacha, apretando los dientes, con el cuerpo rígido. No respondió. La justicia y el parentesco flaqueaban en ese momento. Justo cuando Sengoku observó la expresión de Garp y frunció el ceño, preparándose para preguntar de nuevo, ¡boom! Un estruendo ensordecedor, acompañado de un grito arrogante, resonó desde el cielo, interrumpiendo bruscamente los pensamientos de Sengoku. ¡Guau! Menuda cantidad de oro. En el campo de batalla, innumerables miradas se dirigieron al instante hacia el origen del sonido. Un destartalado buque de guerra, a punto de desmoronarse, se precipitaba desde el cielo de forma amenazante y caótica, directo al centro de Marineford Plaza. Entre ellos, una figura con sombrero de paja destacaba. ¡As! El grito de Luffy, lanzado con todas sus fuerzas, levantó una ola monstruosa en el campo de batalla. El chico del sombrero de paja. ¿Qué hace aquí? Y, Crocodile. Jinbe. Todos ellos son fugitivos de Impel Down. Bajo la mirada atónita de incontables personas, esta fuerza de ataque sorpresa, compuesta por prisioneros fugados, descendió del cielo, estrellándose contra el centro caótico del campo de batalla. ¡Bum! El buque de guerra se estrelló violentamente contra el suelo, levantando una nube de polvo. Luffy sombrero de paja, el antiguo Shichibukai y Crocodile, el héroe Gyojin Jinbe, Ivankov, reina del Emporio, del ejército revolucionario, el increíblemente afortunado Buggy el payaso y sus seguidores, y un grupo de despiadados criminales que escaparon de Impel Down. Esta compleja pero potencialmente decisiva fuerza se ha unido oficialmente a la guerra de Marineford. ¡As! Luffy tiró de su sombrero de paja, con su brazo de goma listo para atacar. He venido a salvarte. Justo cuando Sengoku, pálido por la repentina aparición de Luffy y los demás, le gruñó a Garp a su lado. Garp. Es culpa de tu familia otra vez. Pero el cambio no terminó ahí. Un aura aún más violenta surgió del lejano horizonte de Marineford. Las nubes distantes se desgarraron violentamente, y un enorme dragón azul se precipitó por los aires a una velocidad asombrosa. No era otro que el otro emperador del Nuevo Mundo, Kaido de las Bestias. Y tras él, el rey del fuego salvaje, en su forma de pteranodonte, lo seguía de cerca. Kaido. Shiki, que luchaba contra Akainu, no esperaba que otro viejo amigo se uniera a la batalla. Kaido, uno de los 4 emperadores, también está aquí. Exclamaciones resonaron al instante por todo el campo de batalla. Un solo Barba Blanca ya había atraído a toda la fuerza de la armada. Si 4 emperadores llegaban simultáneamente, las consecuencias serían inimaginables. Neugate. El rugido de Kaido hizo temblar los tímpanos de todos. No te debo nada por haber matado a Oden. 8 partes de su viaje estaban impulsadas por su deseo innato de provocar disturbios y unirse al espectáculo de esta batalla épica. Las otras 2, tal vez no reconocidas por él mismo, eran una compleja mezcla de emociones derivadas de su colaboración en la masacre de Kozuki Oden, un deseo de saldar algunas deudas. El dragón se abalanzó sobre el ya caótico campo de batalla de Marineford. Justo cuando los 4 emperadores estaban a punto de encontrarse en el cuartel general de la marina, ¡zas! Un poderoso tajo, crepitando con arcos de electricidad negros y rojos, se disparó hacia el cielo desde una isla de suministros cerca de Marineford, impactando al dragón azul con una velocidad y precisión inigualables. Esquiva divina. Antes incluso de que el golpe llegara, el haki del conquistador que contenía hizo que las pupilas de Kaido se contrajeran. ¡Bum!
Kaido se vio obligado a blandir su garra de dragón, disipando el ataque con fuerza. Su impulso en picado se detuvo al mirar hacia el origen del ataque. En la orilla de la isla de suministros, Shanks, de los piratas del pelirrojo, se encontraba solo al frente, con su famosa espada Griffin en diagonal, con toda la tripulación de los piratas del pelirrojo lista tras él. Kaido. El equilibrio de esta guerra ya es precario. Si sigues interfiriendo y la situación se descontrola aún más, el mundo entero se sumirá en un caos y un sufrimiento aún mayores. Este no es el futuro que merecemos. En resumen, las palabras de Shanks eran pura rectitud. Mantener la estabilidad del mar y evitar la pérdida de vidas. Maldita sea. Han ejecutado al hijo de su propio capitán y sigue diciendo tonterías. Estos tipos de la nueva era, no tienen ni pizca de moral. Aunque Kaido se burló de esto, dada la fuerza actual de Shanks, probablemente le resultaría difícil entrar en Marineford y llevarse una parte del botín hoy en día. TSK, Shanks el pelirrojo, entrometido y sin escrúpulos. ¿Por qué Gur no te mató de un solo golpe entonces? ¿O, acaso crees que esa cicatriz en tu pecho es demasiado simple y quieres que te haga otra para que se cruce? Creo que la cicatriz en tu pecho está bastante bien, Kaido. Hijo de puta. Rugió Kaido, su enorme cuerpo de dragón se arremolinaba entre las nubes, transformándose en una forma mitad bestia, pero Shanks lo interceptó con todas sus fuerzas. Sin embargo, aunque Kaido y Shanks estaban luchando y no se unieron a la batalla de Marineford, el rey del fuego Valirio, que había venido con Kaido, así como los oficiales de los piratas del pelirrojo que tuvieron que desembarcar en la isla para interceptarlo, como Ben Beckman, Yasop y Lucky Rocks, ya no pudieron escapar y fueron añadidos a la gigantesca trituradora de Marineford. Al otro lado, Kizaru y Aokiji intercambiaron una mirada. Desde su posición, podían sentir claramente las fluctuaciones de la batalla que emanaban del lejano enfrentamiento entre los dos emperadores. Incluso las réplicas de la batalla entre Shanks y Kaido eran suficientes para tener un impacto devastador en Marineford, que estaba tan cerca. Además, si la batalla entre estos dos emperadores se descontrolara por completo, o incluso, en el peor de los casos, unieran fuerzas temporalmente, las consecuencias serían inimaginables. Esto es realmente problemático. Kizaru hizo un puchero, con un tono aún tranquilo, pero su figura ya había comenzado a transformarse en motas de luz dorada. Parece que no puedo quedarme de brazos cruzados. Oh, cielos, esto es un verdadero caos. Me pregunto si Gern estaba preparado. Esta escena probablemente ya ha trastocado sus planes, ¿no? Aokiji suspiró, un escalofrío incontrolable recorriéndole el cuerpo, y el suelo bajo sus pies se congeló instantáneamente. Los dos almirantes se movieron casi simultáneamente, abandonando instantáneamente el campo de batalla principal de Marineford y dirigiéndose directamente hacia la zona donde Shanks y Kaido se enfrentaban. Almirante, dijo Shanks frunciendo el ceño ligeramente, sintiendo claramente que Aokiji y Kizaru se acercaban rápidamente. HMPH. Los mocosos de la marina se unen a la diversión. Que Gern se encargue. Se burló Kaido. En un instante, se formó una extraña lucha triangular en el aire. Shanks contra, Kaido más Kizaru más Aokiji. Kizaru y Aokiji contra, Kaido más Shanks. Kaido contra, Shanks más Kizaru más Aokiji. Por un momento, una lucha triangular extremadamente inestable se desarrolló en las afueras de Marineford. En la plataforma de ejecución, observando el campo de batalla cada vez más descontrolado, el rostro de Sengoku se ensombreció al instante. Uno de sus peores temores se había hecho realidad. Marineford, el campo de batalla principal. Con el equipo de escape de Impel Down, Luffy, Crocodile, Jinbe, y Hancock y otros uniéndose a la lucha, y los ejecutivos de los piratas del pelirrojo, Ben Beckman, Yasop y King Wildfire de los piratas de las bestias, viéndose obligados a entrar en combate, el foco y la presión en el campo de batalla cambiaron drásticamente. Bullet, originalmente encargado de interceptar a los comandantes principales de los piratas de Barba Blanca, ahora se enfrentaba a una presión inmensa. ¡Wow, wow, wow! Rugió Bullet con entusiasmo, con un toque de rabia en la voz. ¡Vamos! ¡Cobardes! Su haki del conquistador rojo oscuro estalló una vez más, derribando a varios piratas comunes que se acercaban. Luego, sus puños imbuidos de haki de armadura se alzaron, resistiendo la carga de Diamond Jozu, desviando los tajos de vista mientras se enfrentaba simultáneamente a Sasiburi Dana. Las astutas cuchillas de arena de Crocodile atacaron. Inmediatamente después, Kin y Marco desataron sus patadas ígneas.
Las balas de francotirador de Ben Beckman caían desde ángulos complicados, obligándolo a esquivar. Por un momento, incluso con la fuerza de Barrett, comenzó a tener dificultades contra el ataque de tantos poderosos adversarios, y su enorme cuerpo recibió varias heridas más. Era evidente que no iba a resistir. Ahora que Kizaru y Aokiji se habían retirado, se había abierto una enorme brecha en las defensas de élite de la marina, poniendo casi toda la presión sobre él. «Maldita sea, hay muchísimos», exclamó Barrett, devolviendo el puñetazo a Jozu, pero Kin aprovechó la oportunidad. Un tajo ígneo le cortó el brazo, dejándole una marca carbonizada. Pero al instante siguiente, Diamond, Jozu y Lucky Rose cargaron de nuevo desde ambos lados. En ese momento crítico, ¡boom! Un pilar de relámpagos increíblemente grueso, como un juicio divino, impactó con perfecta precisión, sin previo aviso, en el espacio abierto entre Barrett y los numerosos atacantes. Una explosión ensordecedora resonó, y un rayo cegador lo envolvió todo al instante. Una violenta onda expansiva, mezclada con furiosos arcos eléctricos, dispersó la tormenta de arena desatada por Crocodile, obligando a King a retirarse rápidamente. Incluso Jozu y Vista tuvieron que esquivar el ataque momentáneamente. Ya. Antes de que los rayos se disiparan por completo, una voz arrogante con un acento peculiar resonó en el campo de batalla. Un puñado de mortales ignorantes que se atreven a atacar a mis sirvientes. ¿Cómo se atreven? Los rayos se concentraron, y una figura se elevó en el aire. Tenía lóbulos largos en las orejas, el torso desnudo, 4 tambores Magatamak flotando tras él y portaba un bastón dorado. Deslumbrantes arcos eléctricos crepitaban a su alrededor, y sus ojos eran desdeñosos, como si mirara a las hormigas por encima del hombro. Parece que yo, el dios, debo desatar personalmente un castigo divino para que comprendan, qué abismo insalvable es ese. Dios. En él, aquí está, el divino ha llegado. Jejeje. Al ver el aspecto ligeramente polvoriento de Enel, Barrett sonrió, dejando ver una hilera de dientes blancos y brillantes. Dedujo al instante que probablemente había usado una habilidad similar a la de Kuma y que lo habían enviado con urgencia para brindar apoyo. «Oye, chico relámpago», preguntó Barrett con brusquedad, mientras vigilaba con recelo a los oponentes a su alrededor, aturdidos momentáneamente por el rayo. ¿Ha terminado la batalla en el Nuevo Mundo? Ja, exclamó Enel con una carcajada, colgándose el bastón dorado al hombro con un tono de disgusto. «Estamos en tablas». No esperaba encontrar a alguien en los piratas de Big Mom tan fuerte en fuerza y aquí de observación, ni siquiera un poco problemático. Así que, dijo Enel con una mueca, los dejo ahí por ahora y vuelvo para ver si encuentro algún juguete interesante por aquí. La implicación era que no había sido derrotado, sino que simplemente le resultaba problemático y pensaba que el campo de batalla lo necesitaba más. Al oír esto, Barrett, lejos de disgustarse, se mostró aún más ansioso por luchar. Se crujió el cuello y sonrió con malicia, preguntando. «HMPH. Ahora que has vuelto, así que, chico, ¿aún puedes luchar? No me digas que apenas has cumplido con el trámite». «Tonterías», exclamó Enel, como si se sintiera insultado, alzando las cejas, y su cuerpo estalló en un rayo aún más deslumbrante y violento. Su voz, llena de absoluta arrogancia, exclamó. «Soy un dios. Aunque estuvieras en el otro bando». El bastón dorado de Enel apuntó directamente a Barrett, luego barrió a todos los enemigos circundantes, declarando con arrogancia. «Sigo siendo invencible en este campo de batalla». Mientras tanto, en el lado este del campo de batalla de Marineford, tras la aparición de Luffy sombrero de paja, la emperatriz Bo Hancock se sumió en un fanático instinto protector, sin distinguir entre facciones. Cualquiera que se interpusiera en el camino de Luffy, fuera marine o pirata, se convertía en su objetivo. «Flechas de cautivos», exclamó Hancock, rozando sus labios rojos con un dedo delgado, mientras dibujaba innumerables flechas rosas en forma de corazón que se disparaban hacia la multitud. Quienes eran alcanzados por las flechas, amigos o enemigos, se paralizaban al instante y se convertían en piedra. Por un momento, ignoró por completo los daños colaterales, con el único propósito de abrirle paso a Luffy. «Alto. Hancock». Ribó, que había estado colaborando con Zephyr para proteger a los marines y minimizar las bajas, ensombreció su rostro al instante. «Conejo blanco, patada fluida». La menuda figura de Ribó se transformó en un destello blanco que se lanzó a una velocidad asombrosa contra Hancock, propinándole una patada rápida y feroz que desvió con precisión varias flechas de prisioneros dirigidas a los marines. «¿Qué haces?».
exclamó Ribó, de pie frente a varios marines aturdidos, reprendiendo a Hancock. El rostro deslumbrantemente bello de Hancock se llenó de desdén y arrogancia mientras miraba a Ribó, declarando con naturalidad: insolentes. Simplemente se dejaron embrujar por mi belleza. Que yo les petrifique es su honor. Te has pasado de la raya, Hancock, dijo Ribó con una severidad inusual. Aunque seas de la tierra natal de la princesa serpiente y en el fondo, Ribó se aferraba a la creencia en los héroes justos que Hearn le había inculcado. Proteger a quienes lo merecían y detener la injusticia y la violencia. Las acciones de Hancock habían sobrepasado por completo sus límites. Sobre todo ahora, con su antiguo maestro, Zeph, vigilando. Ripó, el título de princesa serpiente me pertenece ahora en alta mar, dijo Hancock frunciendo el ceño. Toritoma ya no lo es. Por cómo trataba Hancock a la abuela Niu, era evidente que le disgustaban las viejas costumbres, o mejor dicho, las viejas enseñanzas y... Zas. Zas. Con dos suaves sonidos, Ripó desenvainó sus dagas especiales con forma de zanahoria, sujetándolas al revés y adoptando una postura de combate. Ah, sí. Ripó respiró hondo, con los ojos llenos de sed de sangre. Entonces, que Ripó vea y si eres digna. Antes de que terminara de hablar, la figura de Ripó se desvaneció de nuevo, transformándose en una ráfaga de viento blanco. Blandiendo sus dagas con forma de zanahoria, cargó ferozmente contra Hancock, una de las 7 guerreras del mar. HMPH. Te sobreestimas. Resopló Hancock con frialdad, desatando también sus habilidades en artes marciales. Sus largas piernas, envueltas en haki, azotaban como látigos. Mientras Ripó y Hancock se enzarzaban en un feroz combate, y el campo de batalla era un caos, Doflamingo y Gecko Moria intercambiaron una mirada furtiva en la zona donde se encontraban las 7 guerreras del mar. Una sonrisa calculadora y triunfante apareció en sus rostros. La situación era evidente. Aunque Barba Blanca estaba siendo reprimido por Hearn, los piratas de Barba Blanca y sus aliados seguían intentando desesperadamente rescatar a Ace. El escuadrón de prisioneros de los piratas del sombrero de paja estaba causando problemas. Los dos yoncos se enfrentaban en las afueras, y sus subordinados se habían visto involucrados en el conflicto. Los almirantes de la marina se vieron obligados a dividir sus fuerzas, e incluso dentro de los 7 guerreros del mar, se produjo la flagrante traición de Hancock. El cerco, aparentemente impenetrable, del cuartel general de la marina ya estaba plagado de fisuras, y la balanza de la victoria se inclinaba peligrosamente hacia el otro lado. Jajajaja, esto se pone cada vez más interesante, rió Doflamingo entre dientes, mientras su mirada recorría el caótico campo de batalla tras sus gafas de sol. Parece que los marines están en serios aprietos esta vez. Moria también soltó una extraña risa. Para estos dos piratas notorios, ya alejados de la marina y preocupados únicamente por sus propios intereses, esta era la oportunidad perfecta para darles la estocada final. ¿Seguir cumpliendo su promesa y sirviendo a la marina? Eso sería una completa insensatez. Sin más dilación, los dos llegaron a un acuerdo. Cambiar de bando. Sin embargo, a diferencia de los ataques indiscriminados y flagrantes de Hancock, estos dos astutos individuos optaron por un método más insidioso y encubierto. En resumen, si la armada ganaba, no les afectaría. Si perdían, ya se habrían divertido en el campo de batalla. En un instante, mientras los poderosos guerreros de Marineford se enfrentaban en una caótica batalla, un torbellino de gritos, choque de armas y explosiones de habilidades, se desató una lucha feroz e imparable. ¡Zas! Una indescriptible oleada de haki del conquistador surgió de repente, descendiendo desde la plataforma dorada en el cielo. Este haki ya no era la poderosa aura anterior, teñida de decadencia y deterioro. Ahora poseía una grandeza abrumadora y un poder absoluto capaz de eclipsar los cielos y la tierra. Puro y dominante, parecía capaz de aplastar cualquier obstáculo que osara interponerse en su camino. Bajo el manto de este haki, todo el campo de batalla de Marineford pareció congelarse. Ya fueran piratas y marines enfrascados en una lucha de vida o muerte, o los guerreros de élite enfrascados en un feroz combate, sus movimientos se detuvieron involuntariamente por un momento. Casi simultáneamente, todos los guerreros de élite dirigieron sus miradas al desconocido escenario en el cielo, con rostros llenos de asombro e incredulidad. Imposible. Barba Blanca. En la plataforma de ejecución, las pupilas del almirante de la flota Sengoku se contrajeron bruscamente, y exclamó. El aura de ese hombre estaba claramente debilitada hasta el punto de, ¿cómo pudo desatar esta familiar sensación de opresión?
Esto es claramente, por un instante, Sengoku pareció retroceder décadas, a la época en que se enfrentó a Roger y Barba Blanca. Neugate, maldito, no bromees así. Shiki, tras repeler a Akainu con sus espadas gemelas, apretó los dientes y dijo: ¿Cómo es posible que esto suceda? Padre, eres tú. Esta aura, Marco miró al cielo, con la voz temblorosa. Al otro lado, Kaido, frente a los dos almirantes y Shanks, también mostró un atisbo de sorpresa en su rostro. Neugate. Viejo. ¿Qué ha pasado exactamente? Aquella aura le hizo sentir como si estuviera frente al hombre más fuerte del mundo en su mejor momento, el que podía plantarle cara a Roger y Rox. Esto es, Shanks, sintiendo ese Haki del conquistador familiar pero a la vez desconocido, murmuró para sí mismo con expresión grave. El aura suprema que Barba Blanca desató durante su duelo con el capitán Roger, ¿cómo es posible? En el campo de batalla principal, Barret, el único que conocía la verdad, tras un breve instante de asombro, sonrió con malicia y miró hacia el escenario dorado. Germ. Como desees, ese hombre, ha regresado. Justo cuando todo el campo de batalla cayó en un silencio sepulcral debido a ese Haki del conquistador, familiar pero aún más poderoso, un rugido estalló de repente. Rompe el aire. ¡Ay! En un instante, el Imperio Dorado de Tesoro, construido con todas sus fuerzas y considerado capaz de resistir cualquier batalla, se derrumbó. ¿Es este el más fuerte del mundo? Tesoro se quedó paralizado. Entonces, con el Imperio Dorado desmoronándose de fondo, una figura surgió disparada desde el centro del colapso. Era Germ. Su figura dejó una larga estela de aire, claramente habiendo sufrido una pérdida considerable en el choque estremecedor. Inmediatamente después, otra figura lo siguió, dando un paso al frente. Una cabellera dorada, salvaje y ligeramente ondulada, una característica barba blanca en forma de media luna y la espada de grado supremo Murakumo-Hiri impactaron con fuerza contra la barrera invisible y temblorosa bajo sus pies, emitiendo un estruendo sordo. Aquel hombre contempló todo Marineford, con los ojos ardiendo con un espíritu de lucha abrumador, capaz de abrasar montañas y hacer hervir mares, y un aura de dominio sin parangón. El hombre más fuerte del mundo en su apogeo y había descendido. En ese momento, el tiempo y invertido. La leyenda que una vez luchó codo a codo con el rey pirata Roger en la cima del mar, ha reaparecido en el mundo en su forma más perfecta. Cuando esa figura de cabello dorado, rebosante de furia, pisó los fragmentos dorados y reapareció en el cielo con un poder sin igual, un temblor desde lo más profundo de su alma recorrió Marineford sin control. La sonrisa de Gullet se congeló en su rostro y sus puños apretados se aflojaron ligeramente involuntariamente. Esta sensación, es la misma que entonces, no, incluso más fuerte. Germ, me estás tomando el pelo. Esta opresiva sensación y en él flotaba en el aire, sus ojos, siempre llenos de arrogancia y desdén, ahora reflejaban claramente una emoción llamada temblor por segunda vez desde su encuentro con Germ. Aparte de Germ, ¿cómo podría algún mortal poseer tal poder? Incluso Kizaru y Aokiji, que se encontraban lejos, en las afueras, enfrentándose a Kaido y Shanks, se pusieron instantáneamente muy serios. Esto es verdaderamente terrible y un pensamiento silencioso, más impactante que cualquier clamor, comenzó a crecer y extenderse en las mentes de varios miembros clave de Calamity. El pensamiento era ¿y Germi sería derrotado? Este pensamiento era tan blasfemo, pero a la vez tan innegablemente real. No había escapatoria. Era Barba Blanca. No el viejo y enfermizo Barba Blanca luchando por sobrevivir, sino el verdadero Barba Blanca, en la cima del poder. El hombre más fuerte del mundo. Este título no era solo un honor. Era una era grabada a fuego en el alma de todos y el temor a un rey. Ahora, esta montaña había reaparecido en su forma más perfecta. El colapso del Imperio Dorado, la derrota de Gorn y la asfixiante opresión que llenaba cielos y tierra y todo presagiaba una cruel posibilidad. El hombre al que seguían, en quien confiaban y a quien creían casi omnipotente podría ser derrotado ante este rey que regresaba. En ese instante, el resultado de la guerra parecía insignificante. Marineford entero se sumió en un silencio y una conmoción sin precedentes. Tanto la armada como los piratas estaban completamente cautivados por esta escena inimaginable. Al mismo tiempo, frente a la costa de Marineford, la espalda de Germ se estrelló contra el mar, impulsándolo hacia arriba. La inmensa inercia lo convirtió en una especie de losa de piedra lanzada con todas sus fuerzas, abriendo un surco en el mar. Y el poderoso impacto de la inercia no se disipó, empujándolo aún más hacia atrás.
En ese momento de aparente pérdida de control, Hearn se estabilizó de repente, golpeando con la palma de la mano izquierda. Un estruendo ensordecedor resonó. Centrado en su palma izquierda, toda la superficie de agua marina que se extendía debajo pareció ser instantáneamente borrada por una fuerza invisible e inmensa. No apartada, sino completamente destrozada en miles de millones de diminutas moléculas de agua invisibles a simple vista, elevándose en una bruma blanca y nebulosa. Aprovechando el impulso del impacto, Hearn alzó la vista de repente, sonriendo con entusiasmo. Los músculos de su brazo izquierdo se tensaron, las venas se hincharon y sus dedos se transformaron en garras mientras lo levantaba con fuerza. Arriba. ¡Bum! Un estruendo ensordecedor resonó desde el fondo marino. El lecho marino tembló violentamente. Una enorme masa de tierra, cubierta de arrecifes de coral y rocas sedimentarias, fue arrancada con fuerza de las profundidades por Hearn, quien, con aparente facilidad, la elevó, destrozando la superficie y levantando una nube de agua turbia y limo que se alzaba entre ambas. Sin embargo, antes de que la isla recién creada pudiera estabilizarse por completo, la luz del sol fue bloqueada por una figura aún más imponente. Barba Blanca descendió del cielo, con los ojos llameantes, clavando la mirada en Hearn. Sin dudarlo, sujetó con fuerza la empuñadura de la espada Murakumo-jiri. El haki del conquistador, negro y rojo, crepitó salvajemente en la hoja, fusionándose a la perfección con el poder de la fruta del temblor. Rugió, canalizando toda su fuerza en un simple tajo. ¡Ah! La máxima expresión de poder y energía pura. Un único golpe devastador. Murakumo-jiri rasgó el aire, estrellándose contra él con una voluntad implacable de aplastarlo todo. Abajo, Hearn, que acababa de crear la nueva isla, ni siquiera tuvo tiempo de recuperar el aliento. Al instante, concentró su fuerza en la cintura y el abdomen, y la onda expansiva bajo sus pies explotó mientras completaba un rápido medio giro en el aire, empuñando simultáneamente la empuñadura de Hyakuro con la mano derecha. ¡Clan! El sonido de la hoja resonó por cielo y tierra. La hoja era negra como la tinta, y en el momento de ser liberada, estaba envuelta en un rayo de haki del conquistador de un púrpura oscuro igualmente violento. ¡Ah! Hearn exhaló, girando la cintura y las caderas, su poder ascendiendo desde el suelo, fluyendo por su cintura y de vuelta a su brazo derecho. La hoja negra Hyakuro surgió desde abajo, dibujando un oscuro arco de luz que barrió el cielo, empujándose ferozmente hacia arriba. ¡Clan! Murakumo-jiri y Hyakuro chocaron violentamente. Explosión. En el centro del impacto, el haki del conquistador se enredó, comprimió y repelió frenéticamente, formando un campo de fuerza esférico distorsionado. Al instante siguiente, un estallido resonó. Crack, boom. En el punto donde chocaron las espadas gemelas, la isla rocosa, aún inestable, que Hearn acababa de crear, dejó escapar un grito lastimero de tensión insoportable y, con un rugido ensordecedor, se partió limpia y completamente en dos a lo largo del límite invisible del campo de fuerza. Al mismo tiempo, la enorme fuerza de retroceso empujó a los dos poderosos guerreros de nivel rey hacia un lado. Hearn rozó una roca con la punta del pie, retrocediendo lentamente, mientras que con un rápido movimiento, blandió la espada negra Bawan con la mano derecha. Temblor celestial, jade de los 8 extremos. Antes de que terminara de hablar, el aire circundante se distorsionó al instante y 8 esferas blancas, deslumbrantes y vibrantes, se condensaron repentinamente, emitiendo un zumbido estremecedor. Mientras Hearn cargaba hacia adelante, las 8 esferas blancas, como guardianes leales, trazaron arcos siniestros, disparándose hacia Barba Blanca desde todas direcciones. Ante tal ataque, Barba Blanca sonrió con locura, aferrando la empuñadura de su espada Murakumo-jiri sin inmutarse. La hizo girar y la estrelló contra la roca desmoronada bajo sus pies. ¡Bum! Una onda expansiva circular surgió del punto de impacto, irradiando hacia afuera. Ondas visibles se extendieron por el aire cuando las 8 esferas extremas que se aproximaban entraron en contacto con la indiscriminada y omnipresente onda expansiva. ¡Bum, bum, bum, bum! 8 explosiones se sucedieron rápidamente. Antes incluso de tocar la ropa de Barba Blanca, las 8 esferas extremas detonaron prematuramente por este dominio de poder absoluto, transformándose en 8 turbulencias de energía blanca que se expandían y disipaban rápidamente, reduciendo aún más a polvo las rocas ya destrozadas. En el instante en que la intensa luz y el estruendo de las explosiones lo oscurecieron todo, una figura irrumpió a través de la turbulencia energética, apareciendo sobre y al lado de Barba Blanca. Era Hearn.
Había usado las 8 esferas extremas para atraer la atención y crear un breve punto ciego, lanzando un verdadero ataque sorpresa. Pero Barba Blanca no levantó la vista. Su puño izquierdo ya estaba listo para golpear, un aura blanca lo envolvía mientras lanzaba un puñetazo directo desde un lado y desde arriba. Predicción de Lucky de observación. ¡Bang! Un fuerte golpe. El pecho de Hearn recibió toda la fuerza del puñetazo que hizo temblar el aire, y un chorro de sangre brotó incontrolablemente de sus dientes. Uy, pero justo cuando su cuerpo fue lanzado hacia atrás sin control, un brillo despiadado relampagueó en los ojos de Hearn. Giró su cuerpo con fuerza, y las ondas de choque bajo sus pies explotaron para amortiguar parte del impacto. Al mismo tiempo, su puño derecho se cerró con fuerza. Zumbido y arcos de haki del conquistador de color púrpura oscuro envolvían su puño como seres vivos, y un haki de armadura con forma de flor de cerezo lo cubría como metal líquido. Choque negro y Barba Blanca conectó un puñetazo y estaba a punto de rematar cuando vio que Hearn resistía el golpe y completaba su contraataque, lo que provocó que sus pupilas se contrajeran ligeramente. ¡Púa divina! Rugió Hearn, impregnando el abdomen de Barba Blanca con un puñetazo imbuido de todo su poder. ¡Pum! Una onda expansiva visible, de color púrpura oscuro y forma anular, explotó desde el punto de impacto. La púa lo atravesó, creando ondas distorsionadas. El enorme cuerpo de Barba Blanca se estremeció violentamente, gimió y un hilo de sangre carmesí se filtró de la comisura de sus labios. Sin embargo, este hombre, el más fuerte del mundo, apenas se tambaleó. Sus pies permanecieron firmemente plantados en el suelo, habiendo resistido el ataque que había atravesado a Kizaru años atrás, sin moverse un ápice. Inmediatamente después, Barba Blanca miró a Hearn, que estaba justo frente a él. Gurararai, eso es poderoso. Pero aún no es suficiente. Con un rugido, la mano izquierda de Barba Blanca, que acababa de retraerse, se convirtió en un borrón al lanzar un puñetazo como una bala de cañón. El aura blanca que envolvía el espacio destrozado impactó contra el hombro de Hearn con un simple y contundente puñetazo que hizo temblar el aire. ¡Bum! Hearn salió despedido violentamente, estrellándose contra un enorme fragmento de isla que se derrumbaba a lo lejos, levantando una nube de polvo. Antes de que el polvo se asentara, el sonido del aire desgarrándose ya resonaba sobre sus cabezas. Barba Blanca no le dio a Hearn tiempo para respirar. Su figura saltó de nuevo, bloqueando por completo la luz del sol y proyectando una sombra sofocante. Murakumo-Hiri se alzó una vez más, el rayo negro y rojo del haki del conquistador entrelazado con el aura blanca destructiva, concentrando el poder al máximo, un golpe capaz de partir montañas. La aterradora presión se desplomó como agua de mar tangible. Pero en ese instante, el tiempo pareció retroceder. Las pupilas de Hearn se contrajeron ligeramente. La escena ante él se superpuso de repente con un fragmento de lo más profundo de su memoria. Un tajo sin parangón que descendía del cielo, una desesperante disparidad de poder y solo que, en el West Blue, quien blandió esa espada desde el cielo fue Hearn, y ahora era Edward Neugate. En el aire, Barba Blanca contempló la figura aparentemente insignificante que se extendía abajo, reviviendo también la escena de años atrás, cuando conoció a Hearn. Es mocoso que se atrevió a desenvainar su espada contra él y un mocoso de la marina. En ese instante, una oleada de orgullo inundó a Barba Blanca. Mientras su tajo descendía, gritó: «Mocoso de la marina. Di tu nombre». Abajo, Hearn, al oírlo, sonrió con los labios manchados de sangre, llevándose bruscamente la mano a la boca para limpiarse con la manga. Su espada negra, Hachiro, pareció cobrar vida, su hoja zumbando con avidez mientras comenzaba a devorar y absorber el creciente haki del conquistador en Hearn. La hoja negra como el azabache se profundizó. Los arcos de electricidad negros y rojos en su superficie ya no se enroscaban, sino que fluían y se agitaban en su interior como lava fundida, irradiando un aura de destrucción aterradora. Entonces, Hearn alzó la vista, fijando la mirada en Barba Blanca en el aire, y su voz resonó por los cielos. Aunque un poco tarde, y ya resonando por todo el mar. Cada palabra iba acompañada de ondas de haki del conquistador que iluminaban el aire como relámpagos. Pero te lo diré de nuevo. Mi nombre es Hearn Reginald Sigma. ¿En serio? Barba Blanca soltó una carcajada triunfante. Gurarararar. Esta vez te lo mereces. Vale la pena, el hombre más fuerte del mundo, Barba Blanca Edward Neugate, te da su nombre, Y. Dalo todo. La última sílaba explotó junto con el tajo. Murakumo-Hiri rasgó el cielo, con la voluntad de destrozarlo todo, desatando todo su poder en un golpe directo.
Hearn se irguió sobre las rocas destrozadas de la isla, sujetando con las manos los 8 puntos cardinales, y desde abajo partió los cielos en sentido inverso.